Capítulo 371. La historia posterior, 3. Historia paralela 3. ¿Cómo has estado todo este tiempo? Ha sido un tiempo muy agradable. ¿Qué tal? Sonrió alegremente. He estado en la tierra sagrada de las hadas, e incluso he visitado los reinos fantasmales que se encuentran más allá del continente. No podría haber pedido un momento más satisfactorio. Ya veo. ¿Qué tal? Parecía realmente feliz en ese momento. ¿Pero cuánto duraría esa felicidad? Reprimiendo su inquietud, el maestro de la torre habló. Entonces, deberíamos ponernos a trabajar. Entendido. ¿Qué tal? Levantó la mirada y miró al suelo, luego silbó. ¡Qué desastre! El terreno allí estaba completamente arruinado. De un extremo al otro del horizonte, la tierra estaba destrozada y quebrada, haciendo difícil incluso dar un paso. No siempre fue así. Solía ser una vasta llanura que conectaba los continentes oriental y meridional, una autopista para innumerables suministros y viajeros. Pero las secuelas de la guerra la destruyeron por completo, restaurando este lugar a su estado original. Esa era la tarea de Ketal y el maestro de la torre. Por ahora, comencemos con lo que tenemos frente a nosotros. Comencemos, entonces. El maestro de la torre chasqueó los dedos. La tierra destrozada se onduló, elevándose y extendiéndose hacia afuera. Ketal dio un pisotón. La tierra, rota y en ruinas, se derrumbó aún más, solo para volver a su forma original. Ketal era fuerte. Llamarlo el ser vivo más fuerte de la tierra no era una exageración. El maestro de la torre tampoco era débil. Comparado con Ketal, su estatura podía palidecer, pero aún así era uno de los más fuertes. Sin embargo, incluso trabajando juntos, restaurar la tierra arruinada tomó muchísimo tiempo. Trabajaron durante un día entero, y aún quedaba muchísimo más terreno por recuperar. Ketal murmuró. Esto llevará bastante tiempo. Reparar siempre es mucho más difícil que destruir. Los cimientos están rotos, así que tendremos que restaurarlos lentamente. El maestro de la torre respondió con calma. Pero Ketal se acarició la barbilla. Después de pensarlo un momento, sonrió levemente. Maestro de la torre. Tengo una sugerencia. Esto se siente siniestro. No es nada extraño. ¿Me escucharás? Aunque incómodo, el maestro de la torre asintió unas horas más tarde. El maestro de la torre regresó de vagar por la tierra en ruinas. He envuelto toda el área con una barrera, como sugeriste. Oh, gracias, aunque no sé qué estás planeando. ¿Te importaría explicarlo? ¿Qué tal? Le había preguntado. ¿Podría unir la tierra rota, junto con sus cimientos, en una barrera mágica? Para el maestro de la torre, no fue particularmente difícil, por lo que aceptó, pero todavía no entendía la intención de Ketal. Ketal murmuró. No es nada grandioso. Solo un método simple. ¿Simple? En lugar de responder, Ketal se trasladó a la parte central de la tierra devastada. Allí respiró profundamente. Reunió poder. Su fuerza física, su aura, se acumularon en sus pies. Su cuerpo se fortaleció, su fuerza se magnificó. Maestro de la torre. Asegúrate de que la barrera resista. Intentaré mantener el control, pero no puedo prometer nada. Espera. Al darse cuenta por fin de la intención de Ketal, el maestro de la torre reforzó apresuradamente la barrera. Entonces, el pie de Ketal, potenciado por el aura, bajó y presionó la tierra. ¡Cum! La tierra se onduló, olas rodando por el suelo. La tierra rota se elevó, extendiéndose hacia afuera. Ketal volvió a levantar el pie y pisoteó una vez más. ¡Cum! KHHHHH. El maestro de la torre gimió. Sin su barrera, un área varias veces más grande que la tierra en ruinas habría sido devastada. Tal era la fuerza aplastante que presionaba el suelo. Crujido. Crack. Bajo esa tremenda presión, la tierra misma comenzó a hundirse lentamente. Esto es imposible. Si hubiera tenido cara, se habría quedado paralizada por la sorpresa. Esto no puede ser real. La vasta llanura que une los continentes oriental y meridional quedó completamente destruida por la guerra. No fue solo la superficie. Los cimientos mismos se habían derrumbado y hubo que compactar nuevamente el suelo. Solo había dos soluciones. 1. Una potencia de clase heroica como el maestro de la torre podría comprimir laboriosamente los cimientos poco a poco. La otra. Dejarlo en manos de la naturaleza. A lo largo de los eones, las fuerzas del planeta moverían la Tierra. Las placas tectónicas chocarían y se fusionarían. Con el tiempo se restaurarían los cimientos rotos. Pero eso llevaría demasiado tiempo. Cientos, no, miles de años. Por eso era necesario un ser poderoso como el maestro de la torre para arreglarlo gradualmente.
Pero lo que tal estaba haciendo ahora iba mucho más allá de eso. ¿Estás aplastando toda la masa terrestre? Estaba estabilizando con fuerza los cimientos rotos pisándolos con gran fuerza. Una tarea que tomaría el poder de las estrellas miles de años. Un solo ser humano lo estaba logrando. Ni siquiera el maestro de la torre, el que había construido la gran torre, podía comprender tal poder. Si alguna vez esa fuerza se utilizara para destruir, el pensamiento hizo que el maestro de la torre se estremeciera. Kugum, kugum, la tierra temblorosa comenzó a asentarse. Los cimientos derrumbados, aplastados y comprimidos, fueron estabilizados a la fuerza momentos después, tal levantó la cabeza con una expresión renovada. Uf. Creo que con eso basta. Distribuir el poder tan ampliamente fue toda una tarea. Tal sonrió. Entonces, maestro de la torre. Te dejaré la limpieza a ti. Voy a echar un vistazo un poco más. Entendido. El maestro de la torre forzó una respuesta. Traductor, noche corrector, pistola kugugum. El maestro de la torre estabilizó los cimientos y retiró los escombros restantes tal ya se había movido para revisar otra zona. Mientras trabajaba entre los escombros, la mente del maestro de la torre se volvió complicada. Ya lo sabía, pero, aún así es asombroso si ese poder fuera utilizado alguna vez para la destrucción, ¿qué sucedería? No había necesidad de reflexionar. No era una exageración. La mitad del continente podría colapsar en menos de un día. Los pensamientos oscuros seguían apareciendo. El maestro de la torre incluso empezó a preguntarse si debería idear algo para evitar que tal se aburriera. Kugugugum. Justo cuando estaba pensando esto, la limpieza terminó. El maestro de la torre se movió para buscar a tal. Al poco rato lo encontró. Tal estaba parado en un bosque a cierta distancia, observando algo atentamente. El maestro de la torre, desconcertado, se acercó. ¿Qué miras? SHH tal se llevó un dedo a los labios. El maestro de la torre guardó silencio solo entonces se dio cuenta de que tal estaba ocultando su presencia. El maestro de la torre también ocultó su propia presencia y giró su mirada hacia donde miraba tal. Era una jabalí preñada. Se desplomó en el suelo, jadeando. Parecía lista para dar a luz en cualquier momento tal contuvo la respiración y sus ojos brillaban mientras observaba. ¿Qué? El jabalí gritó fuerte y pronto los lechones comenzaron a salir uno por uno la madre les lamió la sangre con la lengua y luego los abrazó. No fue nada milagroso. El nacimiento de una nueva vida fue tan natural como respirar. Sorprendente y conmovedor, sí, pero no algo que nos maraville hasta tal punto. Sin embargo, tal dejó escapar un jadeo de asombro. Oh, ¿de verdad te parece tan asombroso? Por supuesto. Este es el nacimiento de la vida, no se trata de una vida cualquiera. Este fue el nacimiento de una criatura mística en un mundo de fantasía, presenciado con sus propios ojos. ¿Qué alegría podría compararse con esa? Al verlo, el maestro de la torre se dio cuenta tardíamente. Tú, verdaderamente amas a este mundo en sí. No eran los grandes misterios, los espectáculos majestuosos ni las reliquias deslumbrantes lo que le importaba. Eran las cosas más pequeñas. El florecimiento de las flores, el cambio de estaciones, el nacimiento de la vida. Se regocijaba en tales cosas con genuino deleite. Solo entonces el maestro de la torre se dio cuenta de lo innecesarias que habían sido sus preocupaciones. Más tarde, mientras regresaban, el maestro de la torre confesó sus preocupaciones anteriores. Tal se echó a reír. Te preocupas demasiado en efecto. Fue una preocupación inútil. Entiendo tus sentimientos. Desde tu posición, es natural estar ansioso. Pero amo este mundo. No solo lo grande, sino también lo pequeño y ordinario. A él le encantaba todo. Tal dijo alegremente. Al menos, hasta el día en que tu nombre sea olvidado, no me cansaré de este mundo. Esta es una historia para un futuro muy, muy lejano. Quizás por alivio, el maestro de la torre se rió entre dientes. Extendió una mano hecha de hueso. Sigamos trabajando bien juntos, forastero que se convirtió en nativo. Y sigamos juntos, nativos del misterio. Tal sonrió radiante mientras le estrechaba la mano. Pasó medio año después de eso. Uno a uno, los diversos problemas del mundo se resolvieron, y por fin regresó algo de tiempo libre con ese ocio, el maestro de la torre y tal comenzaron varios experimentos. Entonces, comencemos entendido. El maestro de la torre respondió tensamente. Delante de ellos había una bobina de hierro enrollada alrededor de un anillo giratorio. A ambos lados había imanes y en el extremo había una pequeña bombilla.
¿Qué tal? Exhaló brevemente y puso el dispositivo a girar. La bobina comenzó a girar rápidamente. Pajic. Pajijic. Y pronto, la bombilla se encendió. El maestro de la torre gritó de emoción. Funcionó. Y así fue a diferencia del maestro de la torre, que tal tenía una expresión ligeramente inquieta. La razón por la que el maestro de la torre estaba tan emocionado por algo tan trivial como encender una bombilla era simple. En ese momento, ¿qué tal estaba usando su autoridad para borrar los conceptos de fantasía y superponer los conceptos del mundo en el que alguna vez había vivido? El maestro de la torre preguntó con asombro. ¿Entonces realmente funciona? ¿Realmente estás usando esa autoridad ahora? Me cuesta limitarme solo a la bombilla. Sinceramente, prefiero dejarlo todo suelto. Preferiría que no lo hicieras. ¿Qué tal? Había dicho que no existían seres llamados liches en su mundo. Si su autoridad se expandiera, su propia existencia podría ser borrada. El maestro de la torre retrocedió y le rogó que no lo hiciera. Creo que estoy empezando a entender. Juntos, el maestro de la torre y qué tal llevaron a cabo muchos experimentos con este poder que se superponía a los mundos. Desde la generación de electricidad, pasando por la caída de objetos, hasta pruebas de fuerzas invisibles. Poco a poco el contorno se fue haciendo más claro. El maestro de la torre asintió. Bien. Entonces, organicemos nuestros hallazgos. Había solo una razón para estos experimentos. Para comparar tu mundo y este. Capítulo 372. La historia posterior. 4. Historia paralela 4. Primero y antes que nada, déjame pedirte que confirmes esto nuevamente. Siguiendo las palabras del maestro de la torre, ¿qué tal? Agarró el mango del dispositivo y lo giró. A medida que aceleraba, la energía física se convirtió en energía eléctrica y la bombilla comenzó a brillar. El maestro de la torre observó el espectáculo con fascinación desenfrenada. ¡Qué curioso! Aún sin misterio alguno, la luz se manifiesta. Para ellos, la luz era algo que requería el consumo de misterio para manifestarse. Ya fuera maná, aura o poder mágico, algún tipo de fuente de energía mística debía consumirse para producir luz. Pero allí estaba qué tal, demostrando que la luz podía aparecer incluso sin que existiera ningún misterio en este mundo. El maestro de la torre preguntó, ¿cómo se llamaba nuevamente este concepto? Es un fenómeno que se produce cuando la carga eléctrica se acumula en la materia. Mediante la fricción, las cargas positivas y negativas se mueven, produciendo electricidad. La electricidad estática sigue un principio similar. Sigo sin entenderlo. En este mundo, la carga eléctrica no existe. En lugar de carga eléctrica, lo que existía era un misterio. Por supuesto, la electricidad estática también existía en este mundo. Pero su origen fue diferente. La electricidad estática proviene del maná producido a través de la fricción, combinándose y luego estallando. El maestro de la torre preguntó de nuevo, dijiste que los rayos también existen en tu mundo. No conozco todos los detalles, pero he oído que se produce a partir de la energía creada cuando caen las gotas de lluvia. Similares, pero diferentes. En este mundo, los relámpagos ocurren cuando el misterio condensado por la lluvia explota. Habiendo comprendido la esencia del asunto, el maestro de la torre comenzó a resumir. ¿Cuáles fueron las fuerzas fundamentales en tu mundo nuevamente? La gravedad, el electromagnetismo, la fuerza fuerte y la fuerza débil. ¿Qué tal? Respondió. Esos 4 son los fundamentos. Son esencialmente el orden y las leyes que gobiernan el universo 4. Son muchos. En cambio, este mundo solo tiene un orden y una ley. Misterio. Eso solo. Lo gobernaba todo. Aunque podía llamarse de muchas maneras, maná, poder mágico, aura, su esencia era la misma. Desempeñó los roles que la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza fuerte y la fuerza débil desempeñaron en el mundo de qué tal. A primera vista, no había mucha diferencia. Las estructuras de las fuerzas básicas eran diferentes, pero los resultados fueron similares. Sin embargo, cuando se analizó en detalle, las diferencias eran grandes. En tu mundo, bajo las mismas condiciones, los resultados de la fuerza son siempre idénticos, ¿no? Este mundo no es así porque el misterio es fluido. Nunca es constante. Aquí los resultados del misterio no fueron fijos. Para decirlo en términos matemáticos, en la Tierra, 100 más 100 siempre era igual a 200. Nunca podría ser otra cosa. Pero en este mundo no fue así.
100 más 100 podría ser igual a 200, pero también podría ser 199,99997, o incluso 200,22004. El resultado cambiaba cada vez que se realizaba un experimento. Variabilidad impredecible. Esa era la mayor diferencia entre las leyes del mundo de Ketal y y debido a eso, había una limitación. Por eso la ciencia y la tecnología no avanzaron aquí. En la Tierra, los resultados de la ley natural fueron absolutos. Esa certeza permitió que los experimentos revelaran consistentemente respuestas, lo que a su vez posibilitó la creación de invenciones complejas. Bombillas, tanques, computadoras, satélites. Estos fueron ejemplos claros. Pero en este mundo los resultados no son fijos. Así que combinar esos resultados para crear algo complejo fue difícil. Y así, existía un límite claro. El maestro de la torre habló. En este mundo, existen artefactos que se valen del misterio. Pero cosas como esas computadoras y smartphones de las que hablaste, la gente común no puede usarlas. La mayoría de los artefactos solo pueden ser manejados por aquellos con la fuerza suficiente para manipular el misterio. Como los resultados siempre fueron variables, los artefactos que la gente común pudiera utilizar eran casi inexistentes. Solo aquellos que podían controlar y estabilizar los resultados podían utilizarlos. Así que, en lugar de que los individuos manejen el misterio directamente, alteran las leyes del mundo mismo y lo manejan de esa manera. ¿Qué mundo tan fascinante es el tuyo? La diferencia es bastante clara. Ketal se rió alegremente. La discusión fue divertida. Explicaba por qué la ciencia nunca avanzaba en un mundo de fantasía. El maestro de la torre también murmuró con interés. Si, como dices, se pudieran estabilizar y controlar los resultados, entonces quizás se podrían crear artefactos que incluso la gente común pudiera usar. Actualmente, existen artefactos que, por ejemplo, recuerdan armas. Pero quizás se podría ir más allá, a algo de mayor nivel. Si tan solo pudiéramos controlar los resultados del misterio, el maestro de la torre se quedó pensando por un tiempo antes de volver repentinamente a la conciencia. Ah. Perdóname. Me perdí en mis pensamientos por un momento. Entiendo. Yo también pensaba lo mismo. Habiendo concluido sus pensamientos, el maestro de la torre comentó con asombro. Aunque hay diferencias en los detalles, en el marco más grande, son sorprendentemente similares. La gravedad, el electromagnetismo, la fuerza fuerte, la fuerza débil, el misterio los reemplazó a todos. Salvo la variabilidad de los resultados, fue casi lo mismo. Inevitablemente, surgió una hipótesis. ¿Significa esto que tu universo y este están conectados de alguna manera? Es posible. Hay una posibilidad. ¿Puedo compartir una teoría? Ketal asintió y el maestro de la torre comenzó a explicar cuidadosamente. Sospecho que tu universo y este están relacionados de alguna manera. ¿Sabes algo sobre el nacimiento del universo? Sé suficiente. Un solo punto comprimido al extremo, expandiéndose hacia el universo tal como es ahora. Traductor, noche corrector, pistola a la teoría del Big Bang. Que también existió en este mundo. Existen diversas teorías sobre el fin del universo. Una de ellas sostiene que, tras una expansión sin fin, el universo alcanza un punto crítico y comienza a contraerse, hasta llegar al colapso. La gran crisis. La muerte del universo, y cuando el universo se comprime una vez más, puede, por alguna causa, expandirse nuevamente, creando un nuevo universo. Ketal captó el significado de las palabras del maestro de la torre. ¿Estás diciendo que mi universo era el anterior? Esa posibilidad existe. Las leyes fundamentales son demasiado similares. Aparte de la variabilidad de los resultados, todo fue igual. No parecía un universo separado. Quizás, después de mucho tiempo, tu universo pereció, y tras aún más tiempo, nació este universo. Aunque aún no sé por qué viniste aquí. Ketal se acarició la barbilla. El maestro de la torre evaluó cautelosamente su reacción. ¿Estás bien? ¿Qué quieres decir? Puede que no sea una teoría agradable para usted. Que el universo en el que una vez vivió ya había perecido. Una historia bastante impactante. Pero Ketal simplemente soltó una breve carcajada. No tengo ningún afecto por ese mundo. Un mundo sin misterio. Para él, no era diferente del infierno. No había familia ni amigos, así que no hay de qué preocuparse. Al contrario, me siento renovado. ¡Qué suerte! Aún así, no me esperaba esto. Que fueras tú quien me propusiera directamente semejante experimento. El análisis de las diferencias entre universos y sus leyes.
¿Qué tal había sido quien se lo sugirió al maestro de la torre? Que él, a quien no le gustaba el mundo del que provenía, trajera semejante propuesta era inesperado. ¿Qué tal respondió? No es nada especial. Simplemente decidí cambiar mi forma de pensar. No le des significado a las cosas, no les asignes valor. No dudes de ti mismo, simplemente disfruta. Piensas demasiado, y ese es tu defecto. Ese fue el último consejo que le dejó el monstruo antes de partir. Tras esas palabras, decidió no darle significado a su vida pasada. ¿Qué tal se estiró lentamente, luciendo renovado? Bien. Mi curiosidad está satisfecha. Gracias. A mí también me gustó. Me dio ideas nuevas y ahora tengo muchos experimentos que probar. ¿Pero no deberías terminar primero con el papeleo? Es cierto. Su voz emocionada se desinfló en un instante. ¿Qué tal se rió entre dientes después de eso? Pasó otro mes. El mundo estaba en paz sin medida, por supuesto, siguieron surgiendo pequeños problemas y la limpieza continuó, pero uno por uno se fueron resolviendo. ¿Qué tal estaba descansando, tomando té con Milena? Milena. Conoció a Qué tal como comerciante en el campo de nieve blanco, e incluso después de irse, mantuvo una relación estable con él. Ahora, 2 años después, exudaba un aura plenamente madura. Ya nadie se atrevería a subestimarla cuando era niña. ¿Qué tal? Preguntó con una sonrisa alegre. Parece que todo va bien. Te has hecho famoso como gran comerciante. No es por mi propia fuerza. Milena meneó la cabeza con una sonrisa irónica. Para ser honesto, te debo mucho. ¿Qué tal? Milena había sido cercana a él mucho antes de que la existencia de Qué tal se hiciera ampliamente conocida. A medida que su presencia se hacía más reconocida, también lo hacía el interés por ella, que era conocida por su cercanía. Y cuando derrotó al rey demonio y aplastó al ser abominable, ese interés alcanzó su punto máximo. El simple hecho de estar en estrechos vínculos con el héroe que salvó al mundo le trajo ventajas significativas en innumerables transacciones. Los beneficios fueron tales que incluso ella, una comerciante codiciosa, se sintió incómoda. ¿Qué tal? Sonrió suavemente. Las conexiones son parte de la habilidad de un comerciante. Yo también he recibido mucha ayuda de tu parte, así que disfrútala tanto como desees. Gracias entonces por decir eso. Milena sonrió cálidamente y levantó su taza de té. ¿Te ves algo preocupado? ¿Qué tal? Se frotó la barbilla con una expresión peculiar. Milena preguntó con cautela. ¿Pasa algo? Si necesitas ayuda, no. Nada de eso. Es un problema con el que no podrías ayudar de todos modos. ¿Qué tal? Se golpeó ligeramente la barbilla con los dedos. Después de que todo terminó, se quedó en el campo de nieve blanco durante 1 año. Allí gestionó a la tribu y calmó los disturbios internos. En ese proceso, se encontró con todo tipo de monstruos, desde el oso blanco hasta la vil rata. Se podría decir que había visto casi todas las criaturas dentro del campo de nieve. Pero había un monstruo que no había visto. El enorme, lo suficientemente grande como para tocar el cielo. La serpiente blanca. ¿Se escapó afuera? Era posible que se escapara antes de que él estableciera la barrera, pero si ese fuera el caso, el mundo exterior no debería haber estado tan tranquilo durante los últimos 2 años. Considerando su inmenso cuerpo, debería haber hecho visible su presencia. Extraño. ¿Qué tal? Bebió su té con una mirada perpleja. Y alrededor de esa época, en las afueras del continente. Una vasta cordillera, enterrada en la nieve. La tierra allí empezó a temblar violentamente. Capítulo 373. La historia posterior, 5. Historia paralela 5. Así que este es el lugar. El maestro de la torre se dirigía ahora hacia una cordillera en el límite del continente. El destino empezaba a vislumbrarse. Una enorme e interminable cadena montañosa cubierta de nieve. Su nombre era Alfra. Fue una de las 5 cadenas montañosas más grandes del continente. Se habían extendido rumores de que allí se producían terremotos constantemente, así que había ido a investigar. Claro que, si se tratara de un terremoto cualquiera, no habría sido necesario que viniera en persona. A lo sumo, alguno de sus discípulos podría haberse encargado de ello. Pero este caso era diferente. La cordillera de Alfra se encontraba en las afueras del continente. Nadie vivía cerca de ese lugar remoto. Incluso el pueblo más cercano estaba extremadamente lejos, incluso cuando se medía a escala planetaria. Y sin embargo, los terremotos de Alfra fueron tan poderosos que sus efectos llegaron hasta aquellos asentamientos distantes. Esto significaba que estaba ocurriendo algo a escala continental. Por eso había venido el propio maestro de la torre. Mientras volaba hacia adelante, murmuró para sí mismo.
¿Un terremoto en las montañas de Alfra? Cuando el maestro de la torre examinó las líneas ley de Alfra hace unos años, no hubo señales de problemas. Por el contrario, la cordillera era tan estable que no debería haber experimentado un solo terremoto durante miles de años. Perplejo, llegó a las montañas y entró, solo para quedarse congelado de repente en el lugar. ¿Qué es esto? El maestro de la torre estaba horrorizado. Alfra. La colosal cadena de picos nevados que perforaban las nubes, montañas apiladas sobre montañas, toda esa cordillera, se había derrumbado. El suelo se había hundido y se había roto, provocando que las montañas se derrumbaran. Para un ojo desprevenido, no parecería como si alguna vez hubiera existido allí una cadena montañosa. Simplemente parecería como si la tierra se hubiera derrumbado y desgarrado. La propia cordillera había desaparecido. El maestro de la torre vaciló. ¿Pudo haber sido esto un efecto secundario retardado de la gran guerra contra el rey demonio y el retorcido? ¿O simplemente no se habían dado cuenta antes? Leyó las trazas con atención. El resultado fue claro. Esto no es tan viejo. Entre las cicatrices de la destrucción había algunas que habían ocurrido recientemente. No tenía nada que ver con la guerra. Lo cual lo hizo aún más incomprensible. Una cadena montañosa que estaba entre las 5 más grandes del continente se derrumbó sin ninguna conexión con la guerra. Algo es extraño. Aterrizando sobre los restos rotos, puso su mano en el suelo. ¡Guau! Una vasta ola de maná se extendió hacia afuera, envolviendo la tierra. Intentaba leer los rastros persistentes de misterio para descubrir qué había sucedido, pero nada se reveló. No había ningún rastro. Parecía como si las montañas simplemente se hubieran derrumbado de forma natural. ¿Qué es esto? El maestro de la torre estaba desconcertado. Si regresara ahora e informara que no había ningún problema, que las montañas simplemente se derrumbaron por sí solas, nadie lo cuestionaría. Y aún así, algo no estaba bien. Sus instintos le decían que algo enorme, algo extraterrestre, estaba involucrado. Esto va a ser problemático, pero no hay manera de evitarlo. Él extendió su mano. Comenzaron a formarse fórmulas complejas de un círculo mágico. Búsqueda profunda. Un hechizo de nivel 10 se manifestó. Su magia no solo escaneó el área, sino que penetró el aire, la tierra y profundamente en la corteza inferior. Todos los detalles de las montañas derrumbadas se vertieron en la mente del maestro de la torre. Él organizó la información. Su exploración se expandió más profundamente, llegando hasta el mismo manto de la tierra. Bueno, eso es un desastre. El maestro de la torre dejó escapar una risa seca. La tierra quedó completamente arruinada. Incluso con la fuerza de Ketal, restaurarla sería casi imposible. ¿Qué había pasado en el mundo para que quedara en ese estado? Ni siquiera podía empezar a imaginarlo. Continuó la búsqueda y entonces notó algo extraño. En lo profundo de la corteza, su detección estaba bloqueada. ¿Hay algún tipo de mineral que bloquee el maná ahí abajo? No habría sido inusual que existieran minerales raros en las profundidades del subsuelo. El maestro de la torre cambió el flujo de su magia para investigar más profundamente. Pero de nuevo, algo andaba mal. No importaba cuánto lo intentara, su detección no podía pasar. Sentía como si una pared invisible lo estuviera bloqueando. ¿Qué es esto? Había explorado las profundidades de la corteza muchas veces antes, pero nunca se había encontrado con una obstrucción tan vasta e impenetrable, y cuando examinó Alfra por última vez, no existía tal cosa. Frunciendo el ceño, amplió su investigación aún más. Su magia se extendió ampliamente, pero aún así no logró detectar nada. Esa ausencia de detección era, en sí misma, una especie de información. Y entonces se dio cuenta de algo. ¿Se está moviendo? Las áreas donde su magia no podía penetrar estaban cambiando lentamente, a un ritmo regular. Mientras observaba el patrón, se quedó paralizado. El movimiento que su magia no logró alcanzar, se parecía a los movimientos de respiración de una criatura viviente. Justo cuando esa revelación lo golpeó, el suelo tembló violentamente. Cualquier cosa que estuviera bloqueando su detección comenzó a levantarse. ¡Cum! Las montañas derrumbadas se hundieron aún más en la tierra. El maestro de la torre se disparó hacia el cielo alarmado, protegiéndose. ¡Cum! La cordillera se derrumbó por completo, dejando un enorme agujero, y desde ese agujero, algo empezó a arrastrarse hacia arriba. «Eres atrevida, ¿verdad?». Una voz fina, como un susurro. El maestro de la torre se estremeció. Era la sensación de una presa ante un depredador. «Para perturbar mi sueño». «Ah». El maestro de la torre gimió. Era una serpiente.
Una serpiente blanca pero enorme. No, esa palabra por sí sola no podría describirlo. Su largo cuello se alzaba tan alto que atravesaba la tierra en ruinas y tocaba el cielo. Traductor, noche corrector, pistola y aún así, no se podía ver todo su cuerpo. El maestro de la torre se dio cuenta de lo que era. La legendaria serpiente blanca. De un tiempo muy pasado, un monstruo del que se habla en las leyendas del emperador. La serpiente blanca que devora los glaciares. El oso blanco que sacude la tierra con terremotos. La vil rata que contamina los mares. Era uno de ellos. La serpiente blanca. Sus instintos se lo dijeron y el maestro de la torre quedó horrorizado. ¿Cómo? Seguramente, que tal había separado las tierras prohibidas del mundo de la superficie. La serpiente movió su lengua, su mirada fija en el maestro de la torre, un mortal lastimoso. Una criatura arrogante. Ni siquiera pareces comestible. Rubum. La serpiente se agitó. Ese solo movimiento hizo que las cadenas montañosas se derrumbaran y que extensiones enteras de tierra se desmoronaran. Su propio cuerpo era una calamidad. Ni siquiera vale la pena masticarlo. Muere. Boom. Agitó su cuerpo. Trozos de montañas fueron lanzados al aire, volando hacia el maestro de la torre. Incluso un solo fragmento no era una simple piedra, sino del tamaño de una pequeña colina. Algo que ni siquiera él podía ignorar. Levantó rápidamente el brazo. Matando. Una barrera de maná se extendió, interceptando los escombros. El escudo tembló bajo la masa aplastante molesta. La serpiente se movió nuevamente. Ruu apretó la mandíbula y apretó los puños. Teletransportación. El cuerpo del maestro de la torre desapareció. Las montañas arrojadas se estrellaron, sacudiendo la tierra hasta sus cimientos. Las ondas de choque se extendieron hacia afuera como maremotos. El maestro de la torre reapareció sobre la cabeza de la serpiente. Los hechizos, invocados a gran velocidad, estallaron simultáneamente. Fuego infernal. Tormenta helada. Las llamas del infierno y una tormenta de hielo rugieron hacia abajo. La magia de un gran archimago. Fuerza suficiente para derribar la naturaleza misma. Incluso uno de los 4 señores del rey demonio resultaría herido si fuera golpeado de frente. Oh. Hacia ese poder destructivo, la serpiente exhaló casualmente. ¡Boom! Y con solo ese aliento, dispersó tanto el fuego del infierno como la tormenta helada. KKKHHHHH. Pero no terminó ahí. El cuerpo del maestro de la torre fue lanzado hacia el cielo. Fue lanzado tan alto que casi cruzó hacia la atmósfera superior, cada vez más delgada, antes de detenerse. ¿Qué? Un solo aliento había destrozado su magia por completo y lanzado su cuerpo hacia el cielo. Un monstruo. La serpiente parecía intrigada de que hubiera sobrevivido. Ah, ¿sí? ¿Conseguiste mantener tu forma, y sigues vivo? Entre los mortales del mundo exterior, no eres del todo inútil. Sus ojos rasgados brillaban, fijos en el maestro de la torre. Puede que no parezcas comida, pero no está mal. Te concederé el honor de formar parte de mí. Con esas palabras, su cabeza se abalanzó. Instintivamente, el maestro de la torre parpadeó y se alejó. Las mandíbulas de la serpiente se cerraron justo a su lado. ¡Woosh! Incluso el viento de su paso lo hizo tambalear. La serpiente azotó su cabeza crujido. Esa enorme cabeza se estrelló contra él. Todos los escudos, barreras y artefactos que llevaba se hicieron añicos al instante. Su cuerpo se sacudió por el impacto. Crash. Fue empujado profundamente hacia la tierra, y la tierra tembló una vez más ante la réplica. La serpiente chasqueó la lengua con fastidio. Aplastarlos así es difícil. Encontrar un cadáver. Comer se vuelve problemático. Aún así, podría recolectar restos. Crush tem liquetat, anit sarto finda corpse. Eating become troublesome. Estilla id miget scavenge scraps. La serpiente bajó la cabeza al suelo. Incluso el más simple movimiento desató tormentas en el aire. Pero entonces, notó algo. Aún con vida. Apenas. El cuerpo del maestro de la torre estaba hecho pedazos. Tenía el cráneo fracturado. Su mitad inferior había desaparecido. La mitad de sus costillas no eran más que polvo. Estaba luchando por regenerarse, pero el daño era grave. La serpiente se rió entre dientes. Resistir mi golpe y aún respirar, impresionante. Tienes mi elogio. Eres la serpiente del páramo blanco, ¿no? ¿Por qué preguntar lo que es obvio? La serpiente movió su lengua. El maestro de la torre soltó una risa amarga. ¿Cómo? ¿Qué tal los había sellado a todos? Sin embargo, la serpiente habló alegremente. Salí hace mucho. Simplemente he estado esperando en silencio el momento oportuno.
No había surgido de repente. Había estado acechando bajo esas montañas durante años, inmóvil. La serpiente se rió. Me preguntaba si ese todavía estaría por aquí, pero viendo que este mundo sigue intacto, supongo que se ha ido. Entonces no hay problema. ¿Con ese te refieres a qué tal? Si aún estuviera aquí, este mundo no permanecería tan completo. Su ausencia es una fortuna para mí. Ante sus palabras, el maestro de la torre preguntó en voz baja. Entonces, todo este tiempo te escondiste, ¿por qué tenías miedo de qué tal? Silencio. La serpiente rugió de repente. El aire mismo tembló ante el sonido. El maestro de la torre dejó escapar una risa seca. Supongo que di en el blanco. Lo que piensen los mortales no significa nada. Sin él, este mundo es mío. La serpiente se elevó más alto, elevando la atmósfera y haciendo temblar los cielos. Este mundo será mío. Y tú, mortal, serás el primer paso. Sus mandíbulas colosales se cerraron alrededor del maestro de la torre. Capítulo 374. La historia después, 6. Historia paralela 6. Una tormenta ruge. Tritura la tierra y el aire, arrasándolo todo. Entre ellos se encontraba el maestro de la torre. La barrera que apenas había desdoblado se hizo añicos y se rompió. Los huesos de sus dedos fueron destrozados por la tormenta. ¡Keuruk! ¡Oh! Aguantas, ¿verdad? Los ojos de la serpiente brillaron con interés. No está mal. Vale algo. ¿Qué dices? ¿Incluso ahora, no te someterás a mis órdenes como mi esclavo? Serás mi glorioso primer esclavo. Tonterías. Maldito que tal, afirmó que al menos podía luchar a la par con un monstruo legendario. Todo mentira. La diferencia era abrumadora. La serpiente se rió entre dientes. Entonces es una lástima. Semipresa. La serpiente sacudió su cuerpo. Las tormentas se levantaron y arrasaron. El maestro de la torre sacó rápidamente los artefactos. Artefactos que había almacenado en secreto después de la guerra. Suficiente en valor para comprar un tercio de la torre del mago. Cagagagagag. Esos artefactos fueron destrozados en un instante. La mitad de ellos destruidos solo para bloquear una tormenta. Maldita sea. El maestro de la torre maldijo. No era una simple tormenta. Cada fenómeno provocado por los movimientos de la serpiente tenía una autoridad extraña. La serpiente movió su cabeza, abriendo sus fauces para tragarlo. Apenas escapó usando la teletransportación. Rápido, ¿verdad? Salto espacial. Un poder molesto. Si el maestro de la torre tuviera piel, estaría empapado en sudor frío. Era un liche, un ser inmortal. Mientras su recipiente vital no fuera destruido, no podría morir, pero el oponente era un ser alienígena de las tierras prohibidas. Si fuese consumido, ¿podría realmente resucitar? Incluso ahora, su esencia estaba siendo dañada por la tormenta. ¿Qué tal? ¿Puede venir? Lo dudaba. ¿Qué tal estaba al otro lado del continente? Incluso si alguien cercano se diera cuenta y enviara un mensaje, tardaría un día. Entonces esta es mi tumba. Haber sobrevivido a esa guerra solo para morir aquí fue desesperante. Pero, los ojos del maestro de la torre brillaron con llamas. No me iré en silencio. Kugugugum. La tormenta rugió. Sus dedos se movieron intrincadamente, y ante él se desplegó una cuadrícula de coordenadas de líneas negras veeando. La tormenta chocó con la red. ¡Oh! Por primera vez, la serpiente dejó escapar una señal de sorpresa. Su tormenta estaba siendo bloqueada. Un poder curioso. Apenas lo logré, pensé que estaba muerto. El maestro de la torre refunfuñó mientras estrechaba su mano. Había experimentado mucho con Ketal. Lo que más le intrigaba eran las leyes del mundo de Ketal. Gravedad, fuerza fuerte, fuerza débil, electromagnetismo. Esa orden, completa con 4 leyes, era perfecta. Resultados precisos, sin errores. Todo lo contrario de este mundo, lleno de misterios y errores. Para él, esos valores eran hermosos. Su sed de conocimiento, que hacía tiempo que se había extinguido, reavivó. Desde entonces, había buscado producir valores fijos con magia. El resultado ahora apareció. Mi propia magia. Un tercer mundo. Bien. Lucha como quieras. Kugugugum. La serpiente balanceó su cuerpo, lanzando tormentas que desgarraban la tierra como meteoritos. No era mera masa. Autoridad alienígena infundida. Ninguna de las magias del maestro de la torre hasta el momento pudo bloquearlo. Oh, se estabilizó, chasqueando los dedos. Las cuadrículas de coordenadas se extendieron a su alrededor. La autoridad de la serpiente los golpeó. Kugugugum. Las rejillas resistieron. Inquebrantables.
como si estuvieran fijadas al mundo mismo. La mirada de la serpiente brilló. De alguna manera, esas rejillas captaban el mundo mismo, fijando valores a la perfección, cortando toda interferencia. Tu poder se parece al mío. Gloria, escuchar eso de alguien de la creación misma. Entonces, toma esto. El maestro de la torre señaló. Fijando coordenadas, cortando toda intervención. No solo para defensa. Intervención coordinada. Crack. La rejilla se superponía al cuerpo de la serpiente. Se produjo una explosión. Basta, perforando los cielos, visible desde el cosmos. Kruk. Los artefactos que lo protegían se hicieron añicos en cuestión de segundos. Rápidamente levantó rejillas para protegerse. Estruendo, cuando se calmó, gimió al verlo. Más de lo esperado. Donde una vez había montañas, ahora hay un enorme agujero. Como un helado con bola, limpio y redondo. No es un lago, pero es lo suficientemente grande para un río. Colapso debido a la colisión de valores fijos y variables. Cuando las coordenadas fijas se superpusieron a la existencia no fija, esta fue la respuesta. Bajó la mano. Seguramente la serpiente no podría salir ilesa. Al menos herido. En ese hueco, debe invocar a ¿qué tal? Pero entonces, traductor, noche corrector, pistola SHHH. Del pozo surgió la serpiente. Levantó las rejillas apresuradamente. ¡Cuaarán! La colisión retumbó. Sus ojos se abrieron de par en par. La cuadrícula de valores absolutamente fijos se estaba agrietando. Ja. 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 La serpiente se rió. Las nubes se dispersaron. Que un simple mortal se entrometa con la inmutabilidad, eso merece elogios. Pero aún así mortal. ¿Pensaste en hacerme daño? Imposible. El maestro de la torre gritó en negación. No hay herida. Ni siquiera donde intervino la rejilla, pero el Bayern dijo que había dejado una cicatriz en la rata. El rey del norte, Bayern, había luchado contra la rata, otra bestia legendaria, y la había marcado. Y el Tower Master estaba 3 pasos por encima del Bayern. Además, esta nueva magia era un misterio supremo apenas comprendido. Pero la serpiente era impecable. Soy la serpiente, desde el principio de la creación. Me prometieron la inmutabilidad. La rata. Corrupción. El oso. Fuerza infinita. La serpiente. Inmutabilidad eterna. Esa era su autoridad. Sus pupilas estrechas lo clavaron en el espejo. Tú, mortal, aprendiste la inmutabilidad. Alabado seas. Pero solo eso. Entre tú y yo hay un abismo insalvable. Así que muere. La serpiente se abalanzó. Fue demasiado tarde para responder. Muerte para comer aquí. Los sentidos se agudizaron, el maná, el mundo, el yo, todo se erizó como agujas. El tiempo se ralentizó. Su mente se expandió. Enfrentando la muerte, vio la verdad. El maestro de la torre levantó la mano. Claraban. Kruk. La cabeza de la serpiente retrocedió, gimiendo de dolor. Su mirada incrédula. Ante el maestro de la torre, el espacio se fracturó, no una mera división, sino algo más fundamental. La serpiente murmuró. ¿Fragmentación? El maestro de la torre gimió al borde de la muerte, tocó la verdad. Fragmentación del mundo. Destrozarse. El mundo mismo se astilló, atrapando a la serpiente. Se agitó. Claran. Imposible. El mundo fragmentado lo contuvo. Sus ojos brillaron. Tú. Exiliado crack. El mundo fragmentado se derrumbó. Lo que quedó fue vacío. Un vacío que devora incluso la luz. Jaja. El maestro de la torre jadeó, desplomándose. Los huesos crujieron. Maná drenado, cerca de la muerte. Aún así, se rió. Había cortado y sellado el mundo mismo. Espacio, tiempo, dimensión, valor. Completamente fijos. Gobernar el mundo mismo. Solo entonces se podría ejercer tal magia. Teórico clase 11. Lo había alcanzado, aunque fuera brevemente. Nunca pensé que, a mi edad, el miedo a la muerte traería esto. Temporal. La verdadera ascensión está muy lejos, tal vez nunca. Pero él había visto la respuesta. No es imposible. Suficiente. Se estabilizó, listo para regresar y grabar, pero, grieta. El vacío negro se fracturó. Al principio, ilusión. Pero las grietas se extendieron. Sus ojos temblaron. De ninguna manera. Caarán. El sello se rompió. El mundo exiliado regresó destrozado. Y dentro, la serpiente. ¿Cómo te atreves? Su voz retumbaba de rabia. ¿Cómo se atreve un mortal a herirme, mi inmutabilidad? En su frente, una herida. Diminuta, como un rasguño.
El maestro de la torre estaba aturdido, toda su revelación no fue más que eso. Entonces te aplastaré. La cabeza de la serpiente descendió. No podía moverse. Sin todo su maná, incluso mover un dedo era imposible. Cerró los ojos. Al menos había tocado un reino superior. No tenía remordimientos. ¡Kuum! Las ondas de choque se extendieron. Abrió los ojos débilmente. Sus pupilas ardientes temblaron. ¿Qué tal? KRRRK. ¿Has sufrido mucho, maestro de la torre? ¿Qué tal? Estaba de pie frente a él, presionando la cabeza de la serpiente hacia abajo. Capítulo 375. La historia después, 7. Historia paralela 7. ¿Eh? El maestro de la torre estaba nervioso. ¿Cómo es que ya? No había pasado ni una hora desde que comenzó la batalla con la serpiente. ¿Hasta dónde sabía el maestro de la torre, que tal estaba al otro lado del continente? Ni siquiera debería haber habido tiempo suficiente para que le llegara la noticia todavía. ¿Qué tal? Respondió simplemente. Sentí las olas de la batalla. Eran inusuales, así que corrí de inmediato. La respuesta superó toda imaginación y dejó al maestro de la torre estupefacto. ¿Desde el otro lado del continente sentiste las olas? Estaba meditando sin nada mejor que hacer. Con su mente enfocada, sus sentidos se agudizaron. Y entonces, a lo lejos, sintió una ola extraña, algo colosal que chocaba contra el mundo mismo. Y según qué tal, no había nada en el mundo exterior capaz de producir tal perturbación. Sintiendo que algo andaba mal, se movió inmediatamente y llegó justo a tiempo. Por tu aspecto, parece que era bastante peligroso. Lo fue. ¡Craa! La serpiente agitó la cabeza violentamente para liberarse. ¿Qué tal? Soltó su mano y la serpiente levantó la cabeza con un gruñido. Ha pasado tiempo, serpiente. Me preguntaba dónde te habías metido, ya que no estabas dentro. Resulta que estabas aquí fuera. ¿Qué tal? Preguntó alegremente. ¿Has estado bien? Bárbaro. La voz de la serpiente transmitía cautela y miedo hacia ¿qué tal ese ser monstruoso, el que había pisoteado al maestro de la torre e incluso había escapado del exilio del mundo mismo, ahora estaba asustado de un ser más pequeño que su propio ojo. Estabas afuera. Ha pasado bastante tiempo. Si estabas aquí, ¿por qué el mundo exterior sigue intacto? ¿Me ves como un salvaje? ¡Qué injusto! Y eso lo dices tú mismo. Bueno, no niego que por dentro era más bien bárbaro. ¿Qué tal? Sonrió levemente. Pero aquí fuera soy diferente. En este mundo, soy más parecido a un caballero. La serpiente miró brevemente al maestro de la torre, quien solo pudo sentirse amargado por ello, pero no lo negó. De hecho, ¿qué tal? Parecía mucho más un caballero que un salvaje. En fin, maestro de la torre, has trabajado duro. De ahora en adelante, déjamelo a mí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Agarró repentinamente al maestro de la torre por el cuello y lo levantó. El maestro de la torre fue tomado por sorpresa, pero ¿qué tal? Tenía una expresión de disculpa. Desafortunadamente, una vez que comience la batalla, no podré protegerte. Es un poco duro, pero por favor, entiéndelo. ¡Guau! ¿Qué tal? Arrojó al maestro de la torre lejos. Su figura pronto desapareció en la distancia. ¿Qué tal? Observó por un momento y luego giró su cuerpo. Bueno, entonces su voz cambió. La atmósfera se congeló. Instintivamente, la serpiente se agachó. Muestras tus verdaderos colores. Más fría que el blanco paisaje nevado, una emoción capaz de congelar toda la creación se extendió. Sus ojos solo reflejaban aburrimiento, cansancio y rabia hacia la existencia misma. Esta era la verdadera forma del bárbaro ceniciento de los yermos blancos. ¿Qué tal? En voz baja preguntó. ¿Cuánto tiempo llevas afuera? La serpiente no quiso responder a tal pregunta. Su orgullo gritaba para resistir. Pero poco a poco, su boca se abrió. Más de 2 años. Has demostrado una paciencia sorprendente, sin moverte durante tanto tiempo. Al ver el mundo intacto, debiste haberme juzgado ausente y decidido que era hora de actuar. ¿Qué tal? Asintió. La serpiente se erizó, pero no pudo refutarlo. Ya veo suficiente. Entonces regresa a las tierras blancas. De repente, la atmósfera cambió. La serpiente retrocedió instintivamente mientras una fuerza abrumadora la presionaba. ¿Qué tal? Enseñó los dientes. Este mundo me pertenece. La existencia de los páramos blancos no tenía derecho a codiciarla. Este mundo era solo suyo. Una obsesión y una posesividad abrumadoras se apoderaron de la serpiente, arrastrando sus viejos traumas. Pero no se echó atrás. Soy la serpiente. La que ha existido desde la creación, prometiendo inmutabilidad inmutable. ¿Cómo se atreve un simple bárbaro infantil a darme órdenes?
Hacía tiempo que no oía esas palabras. No son agradables, pero sí novedosas. ¿Qué tal? Apretó el puño. Entonces, como siempre, tendrás que ser golpeado. Su puño voló hacia la serpiente. El cuerpo del maestro de la torre voló por los aires. A una velocidad tan tremenda, estrellarse contra el suelo no le dejaría nada más que astillas esparcidas por el suelo desesperadamente, invocó fragmentos de maná. Una barrera translúcida se encendió a su alrededor cuando chocó contra la tierra. ¡Boom! Su cuerpo cayó al suelo, rodando cientos de metros antes de detenerse finalmente. Del polvo, el maestro de la torre levantó la cabeza. Un poco de moderación hubiera estado bien. Murmuró irritado. Un momento más, y podría haber sido obligado a regresar a su nave salvavidas, pero luego, viendo lo que ocurría a lo lejos, comprendió. Si no hubiera sido arrojado tan lejos, las ondas de choque por sí solas lo habrían destrozado. Rum, el aire tembló, la tierra se onduló como olas, las grietas dividieron el suelo y estallaron tormentas Quayan. Con un rugido ensordecedor, la colosal serpiente salió volando, visible incluso desde lejos. Jojo, la serpiente era fuerte, mucho más fuerte que el maestro de la torre, que ni siquiera su recién descubierto poder de 11ª clase podría igualarlo. Era un monstruo primordial desde la creación misma. Y, sin embargo, ese mismo monstruo estaba siendo lanzado de un lado a otro como si fuera un juguete, arrojado y estrellado contra el suelo. No es que la serpiente fuera débil. Era simplemente que tal era abrumadoramente fuerte. Una pared, siento una pared. Tan distante, inalcanzable. El maestro de la torre susurró en voz baja. Sus palabras fueron devoradas por la rugiente batalla. Traductor, noche corrector, pistola rumble. La cola titánica de la serpiente azotaba como una montaña en movimiento, desgarrando los cielos. Su propio peso soportaba la presión de toda una gama. ¿Qué tal? Sonrió mientras levantaba el puño. Sus músculos se flexionaron, distorsionando el aire. HMPH boom. Su puño impactó la cola de frente. Una explosión atronadora sacudió el cielo y la tierra. La cola de la serpiente salió despedida por los aires y se estrelló contra las ahuecadas montañas de Alfra. ¡Kia! La serpiente rugió con furia. Aprovechando la oportunidad, se abalanzó, con las mandíbulas abiertas de par en par, y se tragó a Ketal entero, sujetándolo con todas sus fuerzas. Pero la mano de Ketal se apoyó contra su paladar, su pie sujetó su lengua y, con solo sus músculos, separó sus mandíbulas. Crack. La mandíbula de la serpiente crujió de dolor al ser abierta. Chillando, se agitó violentamente. Ketal se liberó, quedando de pie en el aire. Su cuerpo no tenía ni una sola herida, aunque su expresión se agrió. En las tierras desoladas blancas, no importaba cómo luchara. Ese mundo no tenía ningún valor para él, no le importó si se rompió o fue destruido. Pero aquí, el mundo exterior era diferente. Esta era la fantasía que quería proteger, su mundo. Lo más duro que existe, ¿eh? El inmenso cuerpo de la serpiente era la encarnación del desastre. Con el poder primordial de la inmutabilidad, era casi irrompible. Si la lucha se prolongara, un continente entero podría ser arrasado. Realmente preferiría que te fueras, no te burles de mí. La serpiente se elevó, sacudiendo los cielos y partiendo las nubes. El odio y el miedo ardían en sus ojos. Soy la serpiente de la creación. La que prometió la inmutabilidad. ¿Te atreves a intentar reclamar este mundo para ti? ¿Qué tal? Se limitó a mostrar los dientes como respuesta. Pisó el suelo y al instante apareció ante su cabeza. La serpiente agitó su cola, pero ¿qué tal? La agarró. Revivamos viejos recuerdos. ¡Guau! ¿Qué tal? Balanceó la serpiente en círculos como un juguete. Rumble. La masa giratoria provocó vendavales y dio origen a un tifón lo suficientemente grande como para engullir el continente. Aterrorizado, el maestro de la torre huyó aún más atrás. Finalmente, ¿qué tal? Arrojó la serpiente lejos. Cuacraash. La tierra se partió, un nuevo acantilado se excavó en un instante, algo que normalmente tomaría milenios de movimientos tectónicos. No eres rival para mí, serpiente. Fue una cuestión de puro poder y también de afinidad. La rata inmunda lo había herido una vez, su autoridad siendo la corrupción de todas las cosas. Pero el poder de la serpiente era la inmutabilidad. Defensa, no ataque. Contra ¿qué tal? No pudo causarle daño. Lo mismo te pasa a ti. La serpiente se tambaleó y quedó en pie. Tampoco puedes herirme. Era eterno. Ninguna espada podría dejar cicatriz en su carne. ¿Qué tal? No lo negó. Eso fue cierto en algún momento, pero solo en el pasado. Sacó su hacha y un aura se encendió a su alrededor. De un salto, esquivó la cola que lo azotaba y se lanzó hacia abajo. ¡Crack!
¡Kia! La serpiente gritó, un grito de dolor que nunca había emitido en su vida eterna. Su grito sacudió todo el continente, obligando a la gente a taparse los oídos en señal de confusión y miedo. ¡Kia! ¡Kia! La serpiente se revolvió, rodando por la tierra en agonía. Era un dolor insoportable y ardiente, el primero que sentía en su vida. Temblando, levantó la cabeza y sus pupilas se dilataron con incredulidad. Su cuerpo de carne eterna ahora mostraba una herida de hacha. La sangre blanca brotó y manchó el suelo. ¿Cómo? ¿Cómo lo había marcado Ketal? La voz de Ketal era baja y firme. Siempre podría haberte matado. El aura que ahora poseía lo facilitaba, pero incluso en los yermos blancos había sido posible. Pues su poder era el de la borradura, capaz de deshacerlo todo. Simplemente nunca había necesitado usarlo. Pero ahora las cosas son diferentes. Este era su mundo. Había adquirido la fuerza de la fantasía misma. Si quisiera, podría acabar con la serpiente en cualquier momento. Aún así, por los viejos tiempos, te daré una opción. Limpiar tu cadáver sería tedioso. Ketal sonrió levemente. ¿Terminarás tu vida eterna aquí? ¿O regresarás tranquilamente al lugar de donde viniste y vivirás tus días en silencio? Elige. Capítulo 376. La historia después, 8. Historia paralela 8. La serpiente se tambaleó mientras se levantaba, forzando la palabra a través de su dolor. ¿Te atreves? ¿Te atreves a intentar matarme, a quien se le prometió inmutabilidad desde el principio? ¿Crees que no puedo? Ketal sonrió levemente. La serpiente se congeló. Por primera vez, el miedo a la muerte apareció en sus ojos. Ketal saltó. Su cuerpo se elevó por encima de la cabeza de la serpiente, con el puño cerrado y un aura abrumadora condensada en su interior. Kwaagan. El puño se estrelló contra la cabeza de la serpiente, hundiendo su enorme cuerpo en la tierra. Kaag. Kaag. Una sensación aplastante, como si su cabeza se estuviera hundiendo. La serpiente gritó de agonía ante el dolor insoportable que nunca antes había conocido. Ketal pisoteó su cuello retorcido y lo inmovilizó. No te maté en el campo de nieve blanco porque no tenía ningún sentido hacerlo. Podría haber utilizado su autoridad que se extiende al mundo mismo. Si lo hubiera hecho, podría haber matado incluso a un monstruo como la serpiente de aquel entonces. La única razón por la que no lo hizo fue porque no tenía sentido. Para ser sincero, no he cambiado de opinión. Matarte y luego deshacerme de tu cadáver sería una tarea tediosa. El cuerpo de la serpiente era enorme. Si se estirara completamente, podría alcanzar el cielo. Solo despejarlo llevaría un tiempo considerable. Increíblemente tedioso. Pero solo eso. Tampoco hay ninguna razón en particular para no matarte. Ketal sonrió de nuevo. Elige. ¿Encontrarás el final de tu larga vida aquí? ¿O volverás al interior y gobernarás tus propios dominios una vez más? La serpiente no pudo responder. Temía a la muerte, pero su orgullo le impidió aceptar dócilmente regresar. Ketal entendió ese sentimiento. Si quieres morir con orgullo, te lo concedo. Ketal levantó su hacha, el aura brillaba en la hoja. Solo entonces la serpiente gritó frenéticamente. Me rindo. Me rindo. Regresaré al campo de nieve blanca. Deberías haberlo dicho antes. Ketal bajó su hacha como si lo hubiera esperado. Júralo por tu autoridad. Nunca más abandonarás el campo de nieve blanco, que permanecerás allí por la eternidad. Juro por la autoridad de la inmutabilidad. Nunca más volveré a emerger al mundo exterior. Bien. Ahora vete. La serpiente parecía estar a punto de decir más, pero el miedo la detuvo. En lugar de eso, se quedó tumbada, deslizándose por el suelo hasta que desapareció de nuevo hacia el campo de nieve blanco. Al observar su figura alejarse, Ketal voló hacia el maestro de la torre. Está hecho. Nunca más volverá a invadir este mundo. Tú. Me mentiste. Dijiste que con mi fuerza, seguramente tendría una oportunidad contra una bestia legendaria. Pero no tuve ninguna oportunidad. Disculpe. No quise engañarlo. Ketal sonrió torpemente. A su juicio, la clase más fuerte de héroes debería haber sido capaz de enfrentarse a los monstruos del campo de nieve blanco, pero según la experiencia del maestro de la torre, la brecha parecía más grande de lo que Ketal había pensado. Entonces la heterogeneidad de la autoridad supone una ventaja mayor de la que esperaba. Superioridad absoluta en compatibilidad. Aparentemente la brecha era mucho mayor. Sin embargo, el Bayern, se afirmó haber herido a una bestia legendaria. Quizás sea cuestión de magia, o algo completamente distinto. Pronto tendrás la oportunidad de verlo con tus propios ojos. Entonces lo sabrás. Ketal apoyó al maestro de la torre, quien hizo una pausa.
Lo veo yo mismo. ¿Qué quieres decir? Recibí una solicitud que tal se acarició la barbilla. No estaba muy entusiasmado por aceptar, pero le debía algunos favores. Pronto lo verás. Si quieres, te contaré más. Por favor, dime, me muero de curiosidad. ¿Qué tal? Respondió, y el maestro de la torre casi perdió el control del brazo de ¿qué tal? El rey del norte. El rey bárbaro del mundo exterior. Bayern. Declaró que desafiaría al campo de nieve blanco. ¡Woosh! El viento soplaba. Un viento áspero y gélido, lleno de hostilidad, lo suficientemente frío como para desgarrar la carne y congelar los pulmones que tal exhaló. Estaba de vuelta en el campo de nieve blanco. Pero esta vez, no estaba solo detrás de él, estaban el maestro de la torre y el dragón rojo, Ignicia. Ignicia dejó escapar una exclamación. Así que este es el campo de nieve blanco. Notable. Maestro de la torre, ¿está seguro de que está bien? Acaba de luchar contra la serpiente. No puedo perder la oportunidad de explorar esta tierra prohibida. La última vez que Ketal había regresado aquí, el maestro de la torre se había desmayado por el ataque del anciano. Más tarde, cuando se enteró de que Elia, sacerdotisa del dios Sol, había explorado el campo de nieve blanca en su lugar, se arrepintió amargamente. Ahora, con la oportunidad de explorar el reino mágico de forma segura, nunca la dejaría escapar. Frío. Ignicia exhaló, su aliento se dispersó en el aire. Ella era un dragón rojo, nacido de la llama. Ella nunca en su vida había sentido frío. Pero allí, por primera vez, sintió la sensación de congelación. Esto no es solo frío. El viento mismo es hostil. De ahora en adelante, sígueme. Si algo pasa, no puedo prometerte que podré protegerte. Entendido, entendido. ¿Y tú? ¿Qué tal? Giró la cabeza. No solo el maestro de la torre e Ignicia lo siguieron. Bayern, rey del norte, asintió con firmeza. Mi resolución es completa. Entonces, movámonos. Avanzaron a través del campo de nieve blanco, luchando contra los monstruos y las amenazas naturales en el camino. Finalmente llegaron a su destino. Esto no se parece a nada que hayamos visto antes. El maestro de la torre gimió. El campo de nieve blanco era un vasto mundo de glaciares, en su mayoría planos, pero cada glaciar en sí era tan extraño que una vez necesitó la ayuda de Ketal para cortar incluso un fragmento para estudiarlo. Pero ahora, ante él se extendían glaciares destrozados y destruidos, como por un terremoto. El reino de la destrucción. Y en lo más profundo, un oso colosal. Un oso del tamaño de una montaña. Más pequeño que la serpiente, pero demasiado grande para ser considerado mera vida. Instintivamente, sabían lo que era. El oso blanco de la leyenda, del que se dice que causa terremotos. Ketal dio un paso adelante y levantó la mano. Traductor, noche corrector, pistola oso. Ha pasado un tiempo. Saludos, GRRR. El oso rugió como si preguntara por qué habían venido. Ignicia, el maestro de la torre, y Bayern invocaron instintivamente sus poderes, sintiéndose amenazados a pesar de la falta de malicia en el gruñido. Ketal solo sonrió levemente. Vengo con una pequeña petición. Bayern, entendido. El Bayern avanzó a grandes zancadas, de pie frente al enorme oso, y gritó: soy Bayern, rey del norte, señor de los bárbaros. Oh, oso blanco del campo nevado. Te reto a duelo. Bayern, el rey del norte, había luchado contra la rata de inmundicia que invadió el mundo exterior, e incluso había derrotado al cachorro corrupto del oso blanco. En esa batalla, había obtenido un único propósito. Para luchar no contra el cachorro, sino contra el verdadero oso blanco, una bestia legendaria. Para tal fin, había pedido descaradamente la ayuda de Ketal. Ketal aceptó a regañadientes y los condujo de regreso al campo de nieve blanco. GRRR, el oso gruñó suavemente, como diciendo: ¿por qué debería aceptar semejante desafío? El Bayern lo entendió y la decepción se reflejó en su rostro, hasta que, por favor, oso. El oso estaba más tranquilo que la serpiente o la rata, más abierto a la razón. Ketal habló. Él es quien le trajo la paz a tu hijo, GRR. Los ojos del oso se movieron. ¿Es eso cierto? Ketal asintió. La rata corrompió a tu cachorro, esclavizándolo para invadir el mundo exterior. Fue este hombre quien le dio descanso a tu hijo, estruendo. Después de un momento de silencio, el oso se levantó. Ketal sonrió, gracias. Entonces, maestra de la torre, Ignicia, retrocedamos. Confirmado. No te mueras, ¿eh? Lo intentaré. Bayern sonrió, agarrando su hacha con fuerza mientras avanzaba a grandes zancadas. Entonces, oso blanco de leyenda, te lo suplico. Concédeme batalla. El Bayern saltó con un rugido.
El oso balanceó su pata perezosamente. ¡Cuom! Un rugido ensordecedor. Los glaciares temblaron, el aire mismo se estremeció. La batalla entre el Bayern y el oso blanco había comenzado. Y fue completamente unilateral. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Por qué me mentiste? Ignicia frunció el ceño. Me dijiste que alguien con mi fuerza podría enfrentarse a las bestias legendarias. Pero no es cierto. GRRR. El oso blanco dio un paso adelante, rompiendo los glaciares bajo sus patas. Un solo golpe perezoso hizo que el aire se ondulara. Este era el campo de nieve blanco, no el mundo exterior. Aquí, cada fenómeno natural tenía un poder extraño, y aún así, el oso lo dominaba. No caerá fácilmente. Puede herirlo y prolongar la lucha durante días si se esfuerza. Pero, ¿qué tal? No pudo afirmar que el Bayern pudiera ganar. Acariciándose la barbilla, murmuró. Como pensaba. Incluso si su poder bruto era similar, la abrumadora superioridad de la autoridad hacía que la diferencia fuera insuperable. Ni siquiera los más fuertes del mundo exterior podrían enfrentarse verdaderamente a estos monstruos primordiales. Este era el campo de nieve blanco. La fuerza de las bestias que existían desde el amanecer. Ni Ignicia ni el maestro de la torre pudieron ocultar su asombro. La lucha, naturalmente, fue unilateral. Bayern era un héroe, un poderoso guerrero que se había vuelto más fuerte incluso después de la guerra, pero todavía estaba claramente por debajo del nivel del maestro de la torre. ¡Cuom! Una patada hizo volar al Bayern. Las garras le arrancaron las extremidades. La autoridad del oso blanco era una fuerza ilimitada, totalmente desproporcionada ante el Bayern. ¿No deberíamos intervenir? Parece estar en grave peligro. Está en su límite. ¡Cac! GHHK. Bayern escupió sangre y se puso de pie tambaleándose con su hacha. Yo, todavía puedo luchar, GRRR. El oso gruñó como si estuviera molesto, con una leve intención asesina en sus ojos. Levantó una enorme pata para aplastarlo. El Bayern rugió y blandió su hacha en señal de desafío. Hasta aquí llegamos. ¿Qué tal? Intervino. Agarró la muñeca de Bayern y levantó su propia mano para bloquear la pata que descendía. Luego empujó. ¡Cuagan! GHHHK. ¡Gua! El cuerpo del Bayern fue lanzado hacia atrás. Ignicia invocó fuego para atraparlo. El propio oso se tambaleó hacia atrás por el impacto. GRRR. Un movimiento tan simple, y aún así, se vio obligado a retroceder. La sorpresa llenó sus ojos. No era así como recordaba las cosas. ¿Qué tal si nos quedamos aquí? La vida es demasiado placentera como para desperdiciarla matando y muriendo por algo tan trivial, ¿no crees? ¿Qué tal? Se sacudió las manos. Capítulo 377. La historia después, 9. Historia paralela 9. Yo todavía puedo luchar, ¿no puedes? ¿Qué tal? Lo interrumpió con frialdad. El Bayern mostró determinación, pero no estaba en condiciones ni siquiera de ponerse de pie. Su sangre había empapado tanto el suelo que no sería de extrañar que muriera por pérdida de sangre. Incluso si fuera de la clase héroe, una herida así sería casi fatal. Peor aún, la lesión había sido infligida directamente por el oso, lo que la hacía aún más peligrosa. Descansa en paz. El puño de ¿qué tal? Se estrelló contra la cabeza de Bayern. Con un ruido sordo, Bayern se desplomó y el maestro de la torre lo atrapó. Eres rudo. Si no lo hago, seguirá intentando pelear. Lo dejo a tu cuidado. Entendido. Sus heridas son graves. Lo llevaré directamente a Elia. El maestro de la torre se elevó por los aires, seguido de cerca por Ignicia. Dejado solo, ¿qué tal? Sonrió brillantemente mientras miraba al oso. Gracias por pelear conmigo, oso. GRR. El oso gruñó. El sonido tenía una fuerza extraña, pero ¿qué tal? Respondió alegremente. Es poder que obtuve del exterior. A diferencia de aquí, ese lugar es encantador. ¿Te gustaría verlo tú mismo? GRR. El oso se apoyó contra un acantilado, demostrando que no tenía tales intenciones. ¿Qué tal? Agitó la mano con complicidad. Fue un placer volver a verte. Nos vemos en otro momento. ¿Qué tal? Abandonó el campo nevado y se reunió con el maestro de la torre. ¿Cómo está Bayern? Se lo llevé a Elia. Ella se sorprendió, pero aunque la herida es crítica, no debería tener problemas para curarlo. Entonces es un alivio. ¿Qué tal? Murmuró. El maestro de la torre lo observó por un momento, luego habló como si se hubiera resuelto. ¿Qué tal? Tengo una petición. ¿Una petición? ¿Qué es? El maestro de la torre propuso algo. Los ojos de ¿qué tal? Se abrieron de par en par. Pronto, su expresión rebosó de alegría y asintió vigorosamente. Pasó un año.
Los seres del continente se dedicaron a la restauración, y el mundo mejoró mucho en comparación con el año anterior. Las flores florecieron, los caminos rotos se restauraron y las semillas plantadas en bosques devastados volvieron a brotar verdes. A partir de ahora, simplemente será cuestión de dejar que la naturaleza se recupere a su propio ritmo. El pueblo se regocijó por esta rara paz y celebró festivales. Y en ese momento, varios seres de la clase héroe se reunieron en un solo lugar. Karin murmuró con una mirada extraña en su rostro. Una vista magnífica, la santa del dios Sol, Elia. La reina de los altos elfos, Karin el rey del norte, Bayern. El dragón rojo, Ignicia. Y el mismísimo maestro de la torre. 5 de la clase héroe juntos en un solo lugar. Entre ellos, Elia y el maestro de la torre eran conocidos desde hacía mucho tiempo como los seres más fuertes de la superficie antes de la llegada de Ketal. Incluso durante las grandes guerras contra el infierno, una reunión así era rara. Y el motivo de su encuentro fue una sola cosa: deseo personal. Para ser honesto, no quiero esto particularmente, pero tienes curiosidad. Por eso aceptaste mi propuesta. Karin no pudo negar las palabras del maestro de la torre. Al final, su curiosidad ganó. Poco después apareció Ketal. Así que ya están todos reunidos. ¿Solo ustedes 5? Sí. Entonces, movámonos. El maestro de la torre chasqueó los dedos. El espacio mismo se plegó y fueron transportados a otro lugar. Ah, ¿sí? Llegaron a un vasto desierto. El maestro de la torre explicó: el desierto de Cassian. Un enorme páramo que se extiende a lo largo de 1000 kilómetros de radio. Aquí no hay vida. Es tan seco que, en un solo día, drena toda la humedad de cualquier ser vivo. Es una de las grandes tierras prohibidas de la superficie. ¡Qué lugar más interesante! Ketal recogió un puñado de arena, disfrutando la sensación de deslizarse entre sus dedos, antes de girar la cabeza. En un lugar como este, las réplicas no se propagarán. Entonces, empecemos. Muy bien. Los héroes apretaron sus armas. El día que el Bayern peleó contra el oso, el maestro de la torre, incapaz de contener su curiosidad, le había hecho una propuesta a Ketal. ¿Estarías dispuesto a pelear conmigo apropiadamente, solo una vez? El inmenso poder de Ketal, su autoridad alienígena, nunca había sido dirigida contra los seres de la superficie. Hubo momentos en los que luchó seriamente, pero comparados con lo que era capaz de hacer, esos habían sido poco más que un juego. Y ahora Ketal se había vuelto aún más fuerte. ¿Cuáles eran sus límites? ¿Hasta dónde podrían resistirle los seres de la superficie? El maestro de la torre no pudo reprimir su curiosidad. Claro que no, no solo. Preguntaré a otros héroes. Quienes acepten, lucharán juntos. 1 contra 1, no había ni la más mínima posibilidad de victoria. Harían falta varios seres de la clase héroe atacando juntos para que tuviera sentido. Entonces, el maestro de la torre propuso un duelo, y Ketal aceptó inmediatamente. Por supuesto. Luchar contra los grandes héroes de la fantasía, juntos, combinando sus poderes, contra sí mismo. ¿Qué razón había para negarse? Entonces fijemos una fecha. De lo contrario, será difícil reunir cifras tan elevadas. Mejor esperar a que todo se tranquilice. ¿Cuándo exactamente? Espera. Cálmate. El maestro de la torre esperaba que Ketal aceptara, pero no que estuviera tan encantado, y así, un año después, cuando la paz había regresado, la propuesta finalmente se llevó a cabo. Se unieron Ignicia, Karin, Bayern y Elia. 4 en total. Ketal sacó su hacha. ¿Empezamos inmediatamente? No. Todavía no. El maestro de la torre negó con la cabeza. Nos gustaría tener una hora para prepararnos. Soy un mago. Necesito preparar mis hechizos. Elia y Karin también. Ambos asintieron. Ketal estuvo de acuerdo. Entonces me quedaré aquí, inmóvil. Después de exactamente una hora, partiré de acuerdo. Entonces, traductor, noche corrector, pistola que comience. Ketal sonrió y cerró los ojos. Inmediatamente, los héroes se dispersaron, cada uno preparándose para la batalla. Ahora bien, ¿qué le mostrarían? ¿Qué tan agradable sería esto? El corazón de Ketal latía con fuerza, con anticipación, mientras esperaba. Y después de exactamente una hora, entonces comencemos. Su voz pesada presionó el desierto. Ketal abrió los ojos. ¿No te moviste en absoluto? Quizás estén planeando algo juntos para lograr la victoria. Bayern habló en voz baja. Pero no me interesa. La única razón por la que acepté la propuesta del maestro de la torre fue por una cosa. Ketal. El bárbaro de fuerza abrumadora. Para luchar contra el 1 contra 1, ese era el único objetivo del Bayern.
Si alguno de ustedes interfiere en mi lucha, se enfrentará a mi hacha. El Bayern enseñó los dientes al declarar. En algún lugar, había la ilusión de un suspiro. ¿Qué tal? Sonrió y levantó su hacha. ¿Entusiasmado? Muy bien. El Bayern cargó con el hacha hacia abajo. ¿Qué tal? Contraatacó. ¡Bum! Hacha chocó contra hacha. La arena estalló, las nubes se retorcieron por su fuerza clan. Choque. Cada golpe se encontró con un contraataque, y ¿qué tal? Estalló en admiración. Te has vuelto más fuerte. El poder del Bayern era claramente mayor que en su último enfrentamiento. No fue un mero crecimiento físico. Estaba más cerca del control místico. ¿Qué tal? Lo entendió rápidamente. Estás enfocando tu poder místico temporalmente para fortalecerte. Lo aprendí de ti. ¿Qué tal? Una vez había concentrado su poder místico en partes de su cuerpo para extraer una fuerza extrema. El Bayern se dio cuenta de esto y lo hizo suyo. Ja ja ja. ¿Y qué tal? No podría haber estado más feliz. Porque era la prueba de que había dejado un impacto en este mundo de fantasía. Boom. Sus poderes chocaron. ¿Qué tal? Fue empujado hacia atrás, riendo mientras estabilizaba su hacha. El Bayern se había vuelto realmente fuerte. Su mejora mística lo hizo tan poderoso que incluso ¿qué tal? Con las manos desnudas, tendría dificultades para hacerlo. Entonces ¿qué tal? Recurrió a su propia fuerza mística. El aura corría por sus venas mientras blandía su hacha. Crash. Gu. Con un solo golpe, las entrañas del Bayern se sacudieron violentamente. Se tambaleaba, apenas podía mantener el equilibrio, pero había sufrido graves heridas internas. Como era de esperar, eres monstruosamente fuerte. Pero eso solo lo hizo mejor. El Bayern rugió. ¡Bum! Dio un paso adelante y golpeó, la onda expansiva sacudió la tierra y el cielo. Verdaderamente el poder de una clase de héroe, alguien que podría sacudir el mundo. Crack. Crack. Las fisuras se extendieron por el hacha del Bayern. No podía soportar tal fuerza, pero en lugar de detenerse, el Bayern golpeó con más fuerza. Clang. Finalmente, el hacha se hizo añicos. Normalmente, esto significaría su derrota, pero el Bayern ya estaba esperando esto. En el momento en que las fuerzas de ¿qué tal? Se dispersaron, el Bayern se acercó. Enganchó sus brazos alrededor del cuello y la cintura de ¿qué tal?, barriendo sus piernas. RRGHHH. ¡Bum! Usando el hacha rota como cebo, interrumpió el equilibrio de ¿qué tal? E intentó un lanzamiento de agarre. Había sido su plan desde el principio. ¿Qué tal? Se dio cuenta de esto y se rió. Te preparaste bien. Pero, por desgracia, yo también sé cómo hacer llaves de articulaciones. ¿Qué tal? Tiró de la muñeca del Bayern, dislocándole la articulación. Crack. Con su brazo inutilizable, el agarre del Bayern flaqueó y el agarre falló. Lo intentó desesperadamente de nuevo, pero el momento había pasado. ¿Qué tal? Agarró su otro brazo, le hizo tropezar las piernas y lo levantó sobre sus hombros antes de estrellarlo contra el suelo. ¡Bum! El suelo del desierto se derrumbó y la arena se fundió formando vidrio debido al aplastante impacto. ¿Qué tal? Presionó con fuerza el pecho del Bayern y le aplastó el corazón. El Bayern tosió sangre. Q. Luchó por levantarse, pero las heridas eran demasiado graves. ¿Qué tal? Lo agarró por el cuello y lo levantó. Eso fue divertido. Luego lo arrojó lejos. En un instante, el Bayern era un punto que se desvanecía en la distancia. Uf. ¿Qué tal? Se rió con ganas. Ahora bien, el resto de ustedes. Vengan a por mí. Santo cielo, Elia suspiró desde donde estaba. Era obvio que terminaría así. Le dije que debíamos unir fuerzas. Pero no, tenía que luchar solo. Bueno, si eso era lo que quería, ¿qué podíamos hacer? Karin sonrió con amargura. El Bayern estaba eliminado. Ahora era su turno. Elia levantó la cabeza al cielo. Entonces, Ignicia. Si quieres. Una sombra enorme cayó sobre el desierto. Arriba, una figura colosal extendió sus alas. ¿Qué tal? Jadeó de alegría. Un dragón. Ignicia. Ignicia no respondió, solo respiró hondo. Luego desató un aliento de fuego abrasador sobre ¿qué tal? Capítulo 378. La historia después, 10. Historia paralela 10. El aire se volvió abrasador. Un aliento espeso y carmesí se derramó hacia ¿qué tal? Oh. Era incomparable a cualquier aliento que hubiera visto antes. ¿Qué tal? Apretó el puño con admiración. El aura lo envolvió. Él atacó hacia adelante con fuerza. ¡Cuom! El aire explotó. El aliento fue repelido y en su lugar envolvió a la propia Ignicia Kuk. El aliento era su propio poder. Incluso si la golpeara, no le haría daño, pero la onda expansiva que siguió arrojó su cuerpo hacia el cielo.
Una hora de aliento comprimido, borrado de un solo puñetazo. Ignicia dejó escapar una risa hueca. Oh espacio, conviértete en cadenas. Cagagagag. El espacio mismo se convirtió en cadenas, para atar a Ketal él enseñó los dientes. Lengua de dragón. La poderosa magia inherente de los dragones. Su autoridad. El poder de dominar el mundo mismo. Ignicia invocó la lengua de dragón una vez más. Atar. Chuararararak. Cadenas enrolladas alrededor de todo el cuerpo de Ketal tensó sus músculos. Geo. Las grietas se extendieron rápidamente a través de las cadenas del espacio que lo ataban. La pura fuerza física buscó destruir la autoridad del dragón. Ignicia gritó con incredulidad. Karin. Adelante. Rey espíritu del viento. Minerva. Desde su escondite, Karin gritó. El concepto mismo de viento tomó forma. Apareció una hermosa mujer con cabello azul. Jaja. Karin. Creí que me habías llamado después de tanto tiempo para esto. Por favor, Minerva. Átalo. Bien. Minerva gritó mientras se abalanzaba sobre Ketal. Los vientos soplaron y lo aferraron. Ketal la saludó calurosamente. Minerva. ¿Cuánto tiempo? ¿Te encuentras bien? Iik. Minerva gritó e intentó esconderse. Kugugugugum. La lengua de dragón y los vientos del rey espíritu se entrelazaron, sujetando a Ketal. Poderes de clase héroe en su apogeo, reunidos y preparados durante una hora. Ni siquiera un gran guerrero de clase heroica podría escapar ni dar un paso. Pero, ¡qué delicia! Ketal rugió alegremente, pateando el suelo. Kooron. La tierra se onduló. La onda expansiva física sacudió el mundo. Las cadenas del espacio y los grilletes del viento temblaron. Kuk. Karin e Ignicia se tambalearon en estado de shock. Ketal enseñó los dientes. No está mal, pero no es suficiente para atarme. Lo sé. La lengua de dragón y los espíritus por sí solos no podían contener a Ketal. Todavía se necesitaba la fuerza física. Por eso gritó Karin. Ahora. Los ojos de Ketal se abrieron de par en par. Desde lejos, algo parecido al sol se dirigió hacia él. Ketal agarró rápidamente su hacha. Kaagaban. El objeto que se aproximaba chocó con su hacha. Era una lanza, que brillaba tan intensamente que uno apenas podía mantener los ojos abiertos. El intenso calor convirtió la arena del desierto en vidrio. La piel de Ketal se quemó. Más caliente incluso que el aliento de un dragón rojo. Ketal apretó su agarre. Aura se abalanzó sobre el hacha. Kaagaban. La lanza de luz se estrelló contra el arma de Ketal. Volvió la mirada, encantado. La santa del dios sol, Elia. Sabía que lo bloquearías, pero romperlo tan fácilmente. Elia murmuró con incredulidad, apareciendo por fin. El arma que había arrojado era una de las reliquias del dios del sol, la lanza de la radiancia, imbuida con un tenue poder del propio sol. Que lo aplastara de forma tan sencilla reavivó su asombro. Elia respiró profundamente. Exaltado resplandor de los cielos, rodéame. Kiin. Un enorme velo de divinidad la envolvió como una armadura. Extendió la mano escudo que encarna el sol, protégeme. Kiin. El escudo del sol se formó en su mano izquierda. Brillante lanza de calor, atraviesa a mi enemigo. En su mano derecha apareció una lanza llameante. 3 reliquias manifestadas en el mundo. El árido desierto perdió hasta el último rastro de humedad. El mundo empezó a brillar intensamente. Si hubiera sido de noche, la gente que estuviera a lo lejos lo habría confundido con el amanecer. Tal era su brillantez. Elia habló en voz baja. Ya voy. Ketal abrió los brazos con alegría. Tanto como quieras. Elia cerró la distancia en un instante. La punta afilada de la lanza chocó contra su hacha. Su golpe descendente fue bloqueado por el escudo del sol. Kugugugugum. Elia se enfrentó a Ketal de frente, manteniéndolo en su lugar. Ignicia y Karin la reforzaron con lengua de dragón y magia espiritual. Traductor, noche corrector, pistola o. Exclamó Ketal. Lengua de dragón. Espíritu. Divinidad. 3 poderes diferentes armonizados, complementándose entre sí. Una vista de pura belleza. Y tan hermoso como era igualmente poderoso. Ni siquiera Ketal pudo liberarse fácilmente. ¡Magnífico! Una lucha digna. Ketal estaba realmente impresionado. Pero Elia no tenía espacio para la admiración. ¿Cómo? Ahora estaba vestida con 3 reliquias del dios sol. Y no eran reliquias ordinarias, eran reliquias de grado especial, que alguna vez fueron utilizadas por el mismo dios del sol. Con tales artefactos, incluso un general del rey demonio podría ser derrotado.
Además, dos aliados de clase héroe, Ignicia y Karin, la estaban ayudando, presionando a Ketal. Por lógica, tenían todas las ventajas. Aún así, todavía era difícil. No, incluso contenerlo era casi imposible. Cada movimiento de su aura podría dividir mundos y destrozar la divinidad. El más mínimo descuido y sus reliquias se romperían. Kuk. Elia apenas logró bloquear con su escudo. Debería haber liderado el asalto mientras los demás atacaban, pero no había ninguna posibilidad. Karin e Ignicia también parecían presas del pánico, obligadas solo a defenderla. ¿Cómo debo responder? Mientras esquivaba su defensa, Ketal reflexionó. La respuesta más sencilla fue recurrir a su aura. Con su abrumadora superioridad, sería trivial. ¿Pero qué tan aburrido sería eso? Contrarrestar a los guerreros sinceros con una trampa, él no era un adulto tan infantil. Después de pensarlo brevemente, Ketal eligió. Misterio con misterio. Comenzó a cantar. Te invoco. Portador de la pureza primigenia. Te invoco. Quemador de la más profunda oscuridad. ¿Qué? Los ojos de Karin se abrieron de par en par. Ketal continuó. Adelante. Cuerno de llamas puras, Piego. Las llamas formaron una puerta. De allí surgió un toro llameante. El espíritu de llama más alto, Piego. Había convocado a su espíritu contratado. Piego se agitó en estado de shock. Espera. ¿Qué? ¿Un rey espíritu? ¿Y un dragón sagrado? Piego. Te lo pido. Ketal sonrió. Detén al rey espíritu del viento por un rato. Tú. Piego entró en pánico. Pero Ketal seguía siendo su contratista. Las llamas se alzaron sobre Minerva. Minerva hizo un gesto de alarma para desviarlos. Piego, ¿qué estás haciendo? Lo siento, señora Minerva. Piego lloró mientras desató su poder. Minerva era un rey espíritu. Piego era un hombre de gran espíritu. Su brecha de poder era abrumadora. En cuestión de instantes, el cuerpo de Piego quedó destrozado. Pero el tiempo que ganó fue suficiente. Sin el apoyo de Minerva, Elia se sintió abrumada. Ignicia gritó alarmada. Oh, mundo, aplástalo. La gran autoridad de la lengua de dragón se manifestó. El mundo mismo trató de presionar a Ketal. Ketal se rió en respuesta y habló. Oh, mundo, levántate. La lengua de dragón salió de los labios de Ketal, chocando con los de Ignicia. El mundo se fracturó como un cristal. Kuk. ¿Cómo? Ignicia estaba horrorizada. ¿Cómo pudo Ketal usar lengua de dragón? Pero entonces ella recordó. Hace mucho tiempo, cuando se conocieron, ella le había enseñado las palabras. Disculpe un momento. Ketal pisó el hombro de Elia y saltó hacia el cielo. En un instante, estaba frente a la cara de Ignicia. Ni una palabra más mientras ella intentaba cantar, su mano le cerró la mandíbula, sus enormes fauces aplastadas por su pequeña mano. Primero, tuf. Su puño golpeó su estómago. Su vientre se hundió. Un grito ahogado nunca escapó de sus mandíbulas selladas. Le golpeó la cabeza, le torció el cuello, le pisoteó el corazón. Su enorme cuerpo se estrelló contra la tierra. ¡Cuom! La arena estalló hacia afuera. Elia corrió hacia adelante presa del pánico. Ignicia yacía boca arriba, inerte. Ella había quedado inconsciente. Ketal sonrió. Volar por ahí era una molestia. Un dragón, casi inmune al daño, derribado con solo unos pocos golpes. Elia se estremeció. Luego, a continuación, Ketal enseñó los dientes y corrió hacia Minerva, que estaba empujando a Piego para obligarlo a retirarse. Ella intentó responder, pero su puño fue más rápido. ¡Pum! El cuerpo de viento de Minerva se hizo añicos. Ella era un espíritu. Los golpes físicos no podían hacerle daño, pero los puños de Ketal tenían poder místico. Reformar su cuerpo llevaría tiempo. Para entonces, ya estaba sobre Karin. Min, duerme. Le golpeó ligeramente la cabeza. Su cuerpo se desplomó como una marioneta con los hilos cortados. Elia se quedó boquiabierta. En cuestión de minutos, dos clases de héroes habían sido sometidas. Ketal le sonrió. Ahora entonces solo estás tú. El brillo bestial en sus ojos hizo que a Elia se le erizara la piel. Capítulo 379. La historia después, 11. Historia paralela 11. Elia dejó escapar un pequeño suspiro. Incluso con el apoyo de Ignicia y Karin, dos poderosas luchadoras de clase héroe, había sido repelida. Ahora, dejados solos, no había ninguna posibilidad de victoria. Aún así, ella no se retiró. En lugar de eso, avanzó con orgullo. Los ojos de Ketal brillaron con interés. Parece que estás contento.
Para ser sincero, yo también tenía curiosidad. ¿Cuánta de mi fuerza podría alcanzarte? Elia levantó su mano hacia el cielo en oración. Oh sol, desciende sobre mí. Y entonces la luz del sol descendió sobre ella. Ketal se protegió los ojos reflexivamente cuando un brillo radiante cayó sobre la tierra, tan brillante que interrumpió su visión. Oh, Ketal emitió un sonido de admiración. El sol ha descendido sobre ti. Te has vuelto más fuerte. El poder del sol. Esa divinidad misma ahora residía dentro del cuerpo de Elia. Un calor feroz y una luz abrasadora comenzaron a quemar el mundo. El suelo se derritió, el aire se agitó e incluso la humedad más allá del desierto comenzó a evaporarse. Era realmente el poder de un dios. Naturalmente, Elia no pudo soportarlo del todo. Incluso el simple hecho de recibir ese poder le traía dolor, sus dientes se apretaban contra la tensión. Esto no es algo que pueda hacer a la ligera. Como mucho, un minuto, un límite de tiempo. Un minuto para esta técnica definitiva. La contramedida fue sencilla. Simplemente evítalo. Fue básicamente una técnica de autodetonación que envolvió todo su cuerpo en llamas. No había ninguna razón racional para tolerarlo. Pero Ketal no tenía motivos para seguir el sentido común. Abrió los brazos en señal de bienvenida. Ven, gracias Kugum. Elia cargó, con la lanza firmemente agarrada, atacando con ferocidad. Ketal giró su cuerpo para evadirlo. Maya, bastante caliente. Ketal se rió. Sin embargo, el calor no era insignificante. Envolviéndose en aura, blandió su hacha. Elia levantó su escudo. ¡Buu! El choque de calor y fuerza envió ondas de choque hacia afuera, haciendo que los bosques más allá del desierto temblaran y encendieran chispas. La lanza apuntó al cuerpo de Ketal. Ketal la esquivó y bloqueó. Él contraatacó con una patada contra su escudo. Ninguna de las partes cedió. La lucha fue pareja. Pero eso significaba que quien estaba presionada era Elia. Su poder tenía un límite de tiempo estricto. La urgencia se reflejaba en sus ojos. Ella apretó su agarre en la lanza, la presión aumentó hasta que el aire mismo fue empujado a un lado. ¡Kugum! Estaba a punto de desatar una gran técnica. Ketal, comprendiendo rápidamente la amenaza, se preparó para la defensa. ¡Up! Elia clavó su lanza en una tormenta de estocadas. Una vez, dos veces, una y otra vez, el tiempo mismo parecía comprimido mientras ella desataba cientos de golpes. ¡Cagagagagagag! Cientos de rayos atravesaron el mundo a la vez. La arena se derritió en vidrio para cualquier extraño que llegaba aquí. Esto ya no era un desierto. Era una extraña tierra prohibida, todo se convirtió en cristal. Uf. Elia jadeó, con la respiración entrecortada. Elia gaspe, brearrajed. La carga de desatar semejante movimiento final fue inmensa, dejándola completamente expuesta. Lo suficientemente afilado en medio del páramo vidrioso, Ketal apareció ileso a pesar del golpe mortal, ninguna herida lo afectó. Sonrió ampliamente, extendiendo su mano. Elia intentó apartarse, pero sin fuerzas, no pudo resistirse. La agarró por el cuello y la arrojó al suelo. ¡Kugum! ¡Urk! Elia se estrelló contra el suelo. Su mano temblorosa cayó lentamente mientras el poder del sol se alejaba de su cuerpo. Se acabó el tiempo. Con una expresión vacía, Elia murmuró. Al final, nada funcionó. Incluso después de arriesgarlo todo en una técnica suicida, no había derrotado a Ketal. En verdad, si Ketal hubiera dado un paso atrás, solo se habría destruido a sí misma. Fue la misericordia de Ketal lo que la salvó. Aún así, ella no había sido su rival. La desesperación la llenó. Ketal sonrió suavemente. ¡Qué tontería! Tu poder era tremendo. Realmente amenazante. Palabras vacías de consuelo, no es consuelo. Mira. Ketal levantó la cara. Los ojos de Elia se abrieron de par en par. Tenía una quemadura en la mejilla. No era grande ni grave, y con su regeneración, ya se estaba desvaneciendo, pero era innegablemente una herida. Ella había dejado una cicatriz en el monstruo invencible. Eso solo la llenó de una satisfacción indescriptible. Estoy satisfecho, entonces descansaré ahora. Descansa bien. Fue un placer. La cabeza de Elia se desplomó. Se había desmayado por la tensión divina. Ketal se rió entre dientes. Lo había disfrutado mucho. Los ataques combinados de los héroes más grandes de la Tierra y el poder desesperado final de Elia, casi se echó a reír durante toda la batalla. Como era de esperar, Elia es formidable. Elia estaba en otro nivel, 2 o 3 pasos más allá de Ignicia o Karin. Aunque la herida ya había desaparecido, había conseguido herirlo. Ella realmente era uno de los 2 seres más fuertes del continente antes de su aparición.
Lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿qué pasa con el otro? ¿Qué tal giró la cabeza? Traductor, noche corrector, pistola maestro de la torre. Ahora es tu turno, todos trabajaron duro. Crepitar. El maestro de la torre apareció, flotando en el cielo. Miró a los héroes inconscientes y chasqueó la lengua. Se ven renovados. Parece que todos querían un poco de ti. Debe haber sido difícil contenerse. Y tú simplemente miraste de los 5 héroes que habían elegido luchar contra él, Bayern, Karin, Ignicia, Elia y el maestro de la torre. El Bayern luchó solo y perdió por su propio deseo. Entonces Karin, Ignicia y Elia lucharon juntas, solo para ser derrotadas. El maestro de la torre fue el único que no se unió a ninguna batalla, simplemente observó en silencio. Puede que se sientan menospreciados. No tuve elección. La magia que creé no es apta para batallas grupales. Sus ojos como llamas se fijaron en ¿qué tal? ¿Nos mudamos a otro lugar? De acuerdo, se trasladaron a un lugar distante. El maestro de la torre entonces habló. He creado magia, ¿qué tal? Mi propia magia, una gran magia. ¿Te gustaría verla? Tanto como quieras. ¿Qué tal? Sonrió. El maestro de la torre chasqueó los dedos. Chuararararak. Innumerables círculos mágicos se desplegaron, superponiéndose hasta cubrir el mundo. ¿Qué tal? Exclamó con asombro. Oh. Había discutido sobre magia con el maestro de la torre durante su estancia en la torre, acumulando conocimientos. Su propia hambre de aprender era enorme, y en términos de conocimiento rivalizaba con la mayoría de los magos. Pero ni siquiera él podía comprenderlo. No pudo descifrar ni un solo círculo, ni siquiera un fragmento de él. Ningún mago de este mundo, ni siquiera los discípulos del maestro de la torre, podría hacerlo. Tal era el nivel de estas formaciones de alta dimensión. El maestro de la torre apretó el puño. Arreglado. Ruido sordo. Y por fin, el mundo se detuvo. Los ojos de ¿qué tal? Se abrieron de par en par. El mundo mismo permaneció inalterado. Los vientos aún soplaban, la arena aún se dispersaba, los misterios aún fluían. Pero dentro de un cierto radio a su alrededor, todo estaba fijo en su lugar. La materia mantuvo su posición. El aire se detuvo. Incluso los misterios se congelaron. No era simplemente quietud. El espacio y el tiempo mismos estaban fijados. ¡Guau! Los vientos del exterior golpearon el mundo helado y se solidificaron instantáneamente. La arena a la deriva hizo lo mismo. Fue como si la realidad misma se hubiera detenido. ¿Qué tal? Murmuró. ¿Maestro de la torre? Esto es la primera vez que lo uso en combate. Parece que funciona bien. La voz del maestro de la torre rebosaba orgullo. Esta es la magia de un 10ª clase que creé. Fijación mundial. ¿Qué tal? Respiró con asombro. El mundo mismo estaba congelado alrededor del maestro de la torre. Esta es la magia que marcó a la serpiente. Una forma avanzada del mismo. Había oído lo mismo, que con este nuevo hechizo, el maestro de la torre había herido a la serpiente eterna. Se lo había preguntado, pero al verlo él mismo, lo entendió. Has encarnado las leyes de mi mundo aquí, ¿no es así? Correcto. Fijación de resultados. Al analizar el mundo de ¿qué tal? El maestro de la torre había forjado un hechizo que fijaba la realidad misma. Extraordinario. ¿Qué tal? Estaba sinceramente impresionado. Aunque la ley provenía de su mundo, el propio ¿qué tal? No podía comprenderla. Solo el maestro de la torre podía realizar semejante milagro. Aún así, podía inferir una cosa. En un mundo fijo, todo lo que no sea fijo debe ser rechazado. Correcto. El maestro de la torre levantó su dedo. No hay que preocuparse, pero una vez activado, no puedo controlarlo. Así que no mueras. Con esto, el mundo helado se agitó. Rechazar el ser no fijado. ¿Qué tal? Chajajajajaja. Todo lo que estaba fijo en su lugar se abalanzó sobre él. Como un cuerpo que rechaza un virus, el mundo buscó expulsarlo como un objeto extraño. ¿Qué tal? Desató su aura. Las constantes congeladas chocaron contra su aura destructora del mundo. Babababam. La arena se erizó y lo atravesó. ¿Qué tal? Levantó su hacha para protegerse. El mundo chirrió bajo la tensión. Fue una fijación absoluta. No es que las cosas traspasasen, sino que habían traspasado. Un resultado absoluto. Ni Ignicia, ni Karin, ni siquiera Elia podrían resistir semejante ataque. Ja. ¿Qué tal? No pudo evitar reír. Con razón pudiste herir a la serpiente. ¡Increíble! Esto se acerca a los poderes de esas aberraciones del más allá. Lo admito, aparte de mí, eres el más fuerte de la Tierra. Qué amable de tu parte. Aunque preferiría ser el primero. Lo siento, pero eso es imposible. ¿Qué tal? Enseñó los dientes.
Su aura rugió salvajemente. El mundo helado se desgarró y se hizo añicos. Él pisoteó el suelo. ¡Kubum! Destruyéndolo todo, se abalanzó sobre el maestro de la torre. El maestro de la torre se apoderó apresuradamente de los misterios congelados. El aura y la magia chocaron con un sonido terrible y de otro mundo. Capítulo 380. La historia después, 12. Historia paralela 12 kggg. La arena, el aire, los misterios. Todo lo arreglado por la magia del maestro de la torre, todo lo que no estaba arreglado, se movió para excluir a que tal se rió en respuesta. Cuadeudeudeu. Pisoteó la arena con los pies, golpeó el aire y sacudió su cuerpo para librarse de los misterios que lo aferraban, pero no fue fácil. Incluso alguien con una fuerza tan abrumadora no podía simplemente dejar de lado los ataques de las cosas fijas. Y eso hizo que todo fuera aún más agradable para que tal. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Estalló en una risa loca. Ahora surgió y se envolvió alrededor de su hacha Kaagan. Se desató un tremendo poder. La autoridad de Ketal chocó con el mundo fijo, los misterios, la arena empezó a romperse. Kuk. El maestro de la torre gimió. Los huesos que formaban su cuerpo crujieron con sonidos siniestros. El hechizo para arreglar el mundo de un mago de clase 11. Apenas había logrado completarlo, pero todavía era inestable. No pudo mantenerlo por mucho tiempo. Pero Ketal no solo se resistió, sino que además destrozó el mundo fijo. El hechizo comenzó a distorsionarse y colapsar. Después de una breve vacilación, el maestro de la torre tomó su decisión. Chuajajaja. El mundo fijo comenzó a encogerse, plegándose sobre sí mismo. Los ojos de Ketal se abrieron de par en par. ¿Maestro de la torre? No te me mueras. El maestro de la torre apretó el puño. Ketal intentó escapar rápidamente, pero ya era demasiado tarde. El mundo se derrumbó hacia adentro, convirtiéndose en un único punto. Kudeuk. Kududeuk. En el centro del vacío aplastado, solo quedaba una esfera negra. Era como si todo se hubiera comprimido en un solo punto, un estado como el mundo antes de su nacimiento. Suspiró. El maestro de la torre exhaló pesadamente. Comprimiendo el mundo fijo en un solo punto, este fue su hechizo más poderoso. Con esto, estaba seguro de que podría matar incluso a la serpiente. Tras recuperar el aliento, el maestro de la torre se quedó mirando la esfera negra. No creo que esto sea suficiente para matarlo. Por lo menos, debería lesionarlo. El maestro de la torre preparó otro hechizo mientras esperaba que Ketal emergiera. Pero por más que esperó, Ketal no apareció. La esfera permaneció allí en solemne quietud. ¿Ketal? Un pensamiento pasó por la mente del maestro de la torre. ¿Podría ser que fue enterrado y asesinado dentro de la esfera? Imposible. El hechizo que creó fue del más alto nivel, sí, pero Ketal era un ser de una magnitud completamente diferente. No había forma de que pudiera morir solo por esto. Y aún así, Ketal no apareció. La inquietud se apoderó de ellos mientras el maestro de la torre se preparaba para disipar la magia. Geo. Las grietas comenzaron a extenderse por la esfera. Se extendieron en un instante, cubriendo cada parte de ella. Entonces, ¡Kuaagan! La esfera se hizo añicos. Las consecuencias distorsionaron el espacio cercano y el tiempo mismo. El maestro de la torre levantó rápidamente sus defensas, pero éstas se rompieron instantáneamente, abriendo grietas en los huesos de su cuerpo. Kuk. Ja. Ja 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 ja. Ketal emergió con una risa estruendosa. Ni un solo rasguño afeaba su cuerpo. En un instante, agarró el hombro del maestro de la torre y lo estrelló contra el suelo. Entonces levantó su enorme hacha y atacó. ¡Kubum! La tierra se derrumbó. El maestro de la torre gimió. El hacha se había enterrado justo al lado de su cabeza. Ketal se rió mientras guardaba el hacha. Fue divertido. Me llevó un rato analizar la estructura interna. ¿Analizar, dices? ¿Tuviste tiempo suficiente para eso? No recibiste ni una sola herida. No. Fue extremadamente poderoso. No usé mi autoridad, pero fue suficiente para desplegar toda mi fuerza. Tuvo que reunir toda su aura, proteger su cuerpo y concentrar todo en su hacha solo para escapar. Su respuesta hizo que el maestro de la torre sonriera con satisfacción mientras volvía a apoyar la cabeza en el suelo. Así que ese es mi límite, un poco decepcionante, pero esto tendrá que ser suficiente. Es nuestra derrota. Los 5 héroes habían luchado, pero no habían logrado infligir ni una sola herida adecuada antes de perder. No fue sorprendente. Considerando la fuerza de Ketal, el resultado era inevitable. El maestro de la torre reconoció con calma la derrota. Ketal sonrió y extendió una mano.
Yo también lo disfruté. Si tenemos otra oportunidad, volvamos a batirnos en duelo. Me gustaría. Aunque dudo que los demás estén de acuerdo. El maestro de la torre rió entre dientes mientras apretaba su mano. Después de la batalla, pasó otro año. El mundo casi se había estabilizado, la gente finalmente empezó a creer que todo había terminado verdaderamente. Gracias a innumerables guerreros de clase héroe que trabajaron juntos para reconstruir, la superficie había sido restaurada y había vuelto a su estado anterior a la guerra. No, incluso más allá de eso. La reconstrucción había hecho avanzar innumerables magias, tecnologías y artefactos, que a su vez enriquecieron la vida cotidiana. Como resultado, la gente ahora vivía en un mundo más avanzado y próspero que nunca. El renacimiento de la recuperación. Así será recordada aquella época en un futuro lejano. Y en ese mundo, por fin, está hecho. La alta elfa Arcamis logró su objetivo. ¡Guau, guau! Su largo cabello castaño, que le llegaba hasta los tobillos, se balanceaba mientras sus ojos dorados brillaban de emoción y alegría. El alquimista. Elfo supremo Arcamis. Levantó las manos en alto. Está hecho. Lo hice. Incapaz de contener su felicidad, salió corriendo de su habitación y subió al árbol del mundo, donde Karin estaba descansando en la cima. Karin la miró con cara de desconcierto. ¿Arcamis? ¿Qué pasa? Mi reina. Está hecho. ¿Listo? ¿Qué está hecho? Mi propósito. ¿Seguro que no? Las pupilas de Karin se dilataron. Arcamis asintió con una sonrisa radiante. Por fin he logrado el objetivo de mi vida fuera del santuario. Ahora puedo tener hijos. Traductor, noche corrector, pistola. Los altos elfos no tenían el concepto de comunidad, nacieron ya crecidos a través del árbol del mundo. No necesitaron la ayuda de nadie y existían completamente solos. Así que nunca necesitaron de otros. Nunca habían formado comunidades ni podían comprenderlas. Pero Arcamis era diferente. Ella anhelaba la interacción. Ella quería unirse a una comunidad. Ella quería amigos. Ella quería compañeros. Ella quería una familia. Y quería tener un hijo. Los tres primeros podrían ser posibles. Pero lo último fue imposible. Los altos elfos, nacidos del árbol del mundo, eran fundamentalmente incapaces de tener hijos. Entonces abandonó el santuario para resolver lo imposible, y finalmente encontró la posibilidad. La existencia de un ser extraterrestre, nano. Polvo de color arcoíris con el poder de la piedra filosofal, capaz de reemplazar todas las cosas. Con eso, había esperanza. Después de años de investigación, finalmente lo logró. ¿Cómo lo hiciste? Modelé órganos reproductivos de mamíferos. Intenté implantármelos. Pero como las estructuras eran diferentes, no funcionó. Así que los rediseñé para adaptarlos a la forma de un alto elfo. Cierto, Karin hizo una mueca ante la explicación inesperadamente explícita, pero Arcamis continuó con entusiasmo. Pero como sabes, los altos elfos no tienen esas funciones, ¿verdad? Así que tuve que crearlo todo desde cero. Fue una pesadilla. Miles de experimentos y fracasos. Pero al final. Ella había logrado su sueño. Ahora ella tenía un cuerpo capaz de tener hijos. El rostro de Arcamis brilló de alegría. Karin sonrió cálidamente. Felicidades, Arcamis. Por fin has cumplido tu deseo. Sabiendo lo duro que había trabajado, Karin la felicitó sinceramente. Arcamis le devolvió la sonrisa. Gracias, mi reina. Entonces, ¿qué harás ahora? Para tener un hijo, no podía hacerlo sola. Ella necesitaba un compañero. Y Karin sabía exactamente a quién tenía en mente Arcamis. ¿Tienes intención de ir a buscarlo? Sí, Arcamis tartamudeó. Supongo que debo. ¿Y cómo planeas abordarlo? Arcamis estaba perdida. ¿Cómo podía decírselo? ¿A qué tal? Quiero tener tu hijo. Eso fue demasiado directo. Ella nunca podría atreverse a decir tal cosa. Ella había cumplido su sueño. Pero ese sueño ahora se había convertido en otro muro al que enfrentarse. ¿Qué tengo que hacer? Aunque me preguntes, Karin también había vivido mucho tiempo como una alta elfa, pero nunca había sentido amor. Ella no podía aconsejar a Arcamis en esos asuntos. ¿No has leído muchas novelas sobre humanos? Quizás te sirvan de guía. Ya lo intenté antes, la verdad. No funcionó. Cuando Ketal visitó el santuario, intentó copiar gestos de novelas románticas, pero no tuvo éxito. Los dos se hundieron en profundos pensamientos. Entonces de repente Karin habló. No creo que pueda ayudar mucho. Al fin y al cabo, soy un alto elfo como tú. Es cierto, pero tienes un amigo humano, ¿no? Ah.
La cabeza de Arcamis se levantó de golpe. Durante el tiempo que estuvo fuera del santuario, la familia Akasa la ayudó. Su matriarca, Milena Akasa. Seguramente ella sabría qué hacer. Arcamis se puso de pie de un salto. Gracias. Eres la mejor, mi reina. Saldré un rato. Muy bien. Espero que tengas éxito. Karin sonrió suavemente. Al verla irse, Karin murmuró. ¿Qué tal, entonces una alta elfa gestando un niño humano? Eso amenazaría la pureza de los altos elfos y trastornaría su sociedad. Normalmente la habría felicitado, pero también se sintió incómoda. Pero si el padre era ¿qué tal?, la historia era diferente. El dios que caminó sobre la tierra. No, más fuerte que un dios. El que derrotó al rey demonio y destruyó al retorcido. Si se convirtiera en pariente de los altos elfos, nada podría ser mejor. Su poder colectivo aumentaría enormemente. Como reina y líder de los elfos, no tenía motivos para oponerse. De hecho, les permitiría contraatacar con fuerza a quienes en el continente querían esclavizarlos. Fue algo que hubo que recibir con los brazos abiertos. El único problema fue que sonaba oportunista. Karin murmuró como si estuviera poniendo excusas. Ella realmente lo ama, así que, de todas formas, es algo bueno. Pasara lo que pasara, ella necesitaba prepararse. Ella convocó a un caballero. Construye una mansión imponente y cómoda en el bosque, un poco alejada del pueblo. Limpia también todo el bosque circundante. No preguntes por qué. ¿Eh? Ese sí, entendido. El caballero, sobresaltado, asintió rápidamente.